Buenas noches, estamos a un mes de la próxima cita con las urnas. El próximo 10 de noviembre será la cuarta vez que votemos en tan solo 4 años. Sumen además los meses que llevamos con un gobierno en funciones. Esta noche en El Enfoque vamos a conocer quién sale perdiendo realmente con esta situación. Es la factura que estamos pagando todos por vivir en funciones. 2 euros más al mes es lo que se va a revalorizar tu pensión. 24 euros más al año. ¿Eso a ti para qué te da, Juan? 24 euros, es que no te da para nada. No sabes qué decirle a tus hijos, porque tú trabajas y ellos ven que trabajas y entonces no entienden cómo es posible que no puedas llegar. No se vayan, enseguida volvemos. Buenas noches, bienvenidos al Enfoque. Ya saben que llevamos algunos meses de gobierno en funciones. Una parálisis política, fíjense que se va a prolongar algunos meses más por culpa de esa cita electoral que tenemos el próximo 10 de noviembre. Seguro que se han preguntado, ¿esto afecta a nuestros bolsillos, al día a día? Lo vamos a ver esta noche en El Enfoque con un reportaje especial que nos va a ayudar a entender por qué nos afecta esta parálisis. Pero antes de ver ese reportaje, presentamos a los colaboradores que vamos a tener esta noche. Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Marta Cantero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros a Jorge Betancourt, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Luján, repite otra vez, muy buenas noches. Buenas noches. Se incorpora al Enfoque Carlos Domínguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también Esther Domínguez desde Comisiones Obreras, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya saben que vamos a las urnas debido a la incapacidad de los partidos políticos para conseguir apoyos y formar gobierno. Si es de los que piensas que esto no nos está afectando, ya le digo que está equivocado, porque nos afecta a todos y en un montón de ámbitos. Fíjense, desde las pensiones, al salario, a las colas interminables que vivimos cada día y hasta servicios esenciales que utilizan ustedes y nosotros, como por ejemplo la educación, la sanidad, la dependencia. Esta noche en El Enfoque vemos cómo es vivir en funciones. Recuerdo el fin de la dictadura y la transición. En aquel momento todos eran capaces de ponerse de acuerdo. Daba igual su ideología y miraban por el interés del país. Ahora no es así. Es que el enfado que yo tengo es monumental. No hay derecho que nos hagan esto. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que no hemos votado bien? Si no son capaces de entenderse, que dejen paso a otro. Era la primera vez que votaba y lo hice con ilusión. Siento que mi voto no ha servido para nada. ¿Vas a ir a votar? Todavía no lo sé. Yo estoy muy preocupado. Enciendes el televisor y solo esperas malas noticias. La recesión, el bajón del turismo, el Brexit. Y mientras tanto España sigue sin gobierno. El próximo 10 de noviembre volvemos a las urnas en unas elecciones generales. Al enfado de la ciudadanía se une la parálisis política por culpa de un gobierno en funciones y la falta de un nuevo presupuesto, la ley más importante de un país. Habrán oído hablar de los riesgos de este bloqueo, con la amenaza de una recesión, con un Brexit a la vuelta de la esquina, con la sentencia del proceso a punto de salir y con una crisis turística que amenaza nuestra economía. Pero las consecuencias ya están aquí, son reales, nos afectan a todos. Hoy conocemos los problemas de vivir en funciones. Una de las consecuencias recaen en los pensionistas. Es muy probable que sin un gobierno con plena capacidad, las pensiones solo se revaloricen un 0,25%. 2 euros más al mes es lo que se va a revalorizar tu pensión. 24 euros más al año. ¿Eso a ti para qué te da, Juan? 24 euros, es que no te da para nada. La parálisis del gobierno también afecta a nuestra movilidad. Contar con más vías para descongestionar el tráfico tendrá que esperar. Pero mire, unas colas aquí que se forman, que llegan hasta abajo, casi hasta el aeropuerto. Más de 100.000 canarios que cobran el salario mínimo afrontarán subidas en el alquiler o en la cesta de la compra con sus sueldos congelados. No sabes qué decirle a tus hijos, porque tú trabajas y ellos ven que trabajas y entonces no entienden cómo es posible que no puedas llegar. Personas como Soledad tendrán que seguir esperando por una ayuda muy necesaria para atender a sus familiares.
Así como la ves ahora, son 2 años justo. Nosotros pedimos ayuda, que nos valoren, que venga alguien a vernos. Los funcionarios son también otro de los colectivos que sufren de lleno la parálisis política. Si no cambia y seguimos sin gobierno y vamos a seguir en funciones, la subida del año que viene, que sí es importante, estamos hablando de un 2,25%, tampoco la vamos a cobrar. El fracaso a la hora de formar gobierno nos lleva otra vez a las urnas. Llevamos meses con un gobierno en funciones y todo apunta a que la inestabilidad política se prolongará hasta bien entrado el 2020. ¿Se han preguntado cómo nos puede afectar en nuestro día a día? Lo que caracteriza a un gobierno en funciones son precisamente las funciones que no puede llevar a cabo. Entre ellas, la fundamental es emitir unos presupuestos generales del Estado, que son la base de todo el sistema económico que tenemos en España. A su vez, un gobierno en funciones no puede tomar decisiones que impliquen futuros compromisos para gobiernos entrantes. Y esto tiene una repercusión en nuestro día a día muy importante. Esto afecta a aspectos económicos tan fundamentales como son la fijación del salario mínimo interprofesional. Se ven comprometidas también las inversiones en carreteras. A su vez, los sueldos públicos quedan congelados y también todas las reformas pendientes que hay en la economía, tanto a nivel de laboral, educación, etcétera, etcétera. Y en un aspecto fundamental como son también la fijación de las pensiones. ¡Nos roban las pensiones! ¡Son corruptos! ¡Son ladrones! Los pensionistas llevan meses tomando las calles para pedir pensiones dignas y volverán a ellas para exigir la actualización de sus pagas al IPC. Pedro Sánchez asegura que lo hará, pero antes tendrá que sortear las dificultades legales de un gobierno en funciones. Si no lo logra, el aumento será de solo un 0,25%. Hola, Buenas Juan, tardes, José. ¿qué tal? Bien. Gracias ¿Cómo por estás? recibirnos. Oye, Juan, venimos a hablar contigo porque tú eres pensionista, tienes una incapacidad permanente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto cobras tu pensión al mes? Yo cobro unos 803 euros al mes. De esa pensión, ¿cuántas personas viven en tu casa? Prácticamente vivimos mi esposa y yo, son 2 personas, pero siempre intentamos de ayudar a los hijos, tanto a los hijos como a los nietos. Pagar agua, pagar luz, pagar el teléfono, la hipoteca. Ya tienes la comida de las niñas para la noche, ¿vale? Y es que, por ejemplo, tú tienes una hija Amparo que tiene 3 nietos de esa hija, claro, de ahí tienes que sacar algo para ayudarla también. Lógicamente, no vamos a dejarlo desamparado nunca. Mira, José, si nosotros aplicamos a 803 euros, que es lo que es mi pensión, el 0,25 nos da a 2 euros. 2 euros más al mes. Al mes. Es lo que se va a revalorizar tu pensión por no haber gobierno, por tener que repetir las elecciones. Exactamente, por no haberse hecho los acuerdos. 24 euros más al año. ¿Eso a ti para qué te da, Juan? 24 euros, es que no te da para nada. Solamente comprar 4 cajas de leche al mes, ya se te van casi los 24 euros. Hola, buenas tardes. ¿Me das 5 panes? Buenas tardes, sí. ¿Tienes que renunciar a productos básicos frescos, pescado, carne, verduras durante el mes? Sí, prácticamente. No solo yo, sino casi toda la mayoría de los pensionistas tienen que renunciar a esos productos básicos porque no les llega la pensión para poder acceder a ellos. Tener un gobierno en funciones deja a un colectivo precario en una situación de aún mayor precariedad. Entonces un gobierno en funciones efectivamente genera pues una distorsión y un perjuicio a un colectivo muy amplio de personas y unidades familiares muy desfavorecidas en todo este país. Ese 0,25%, si lo comparamos entre un pensionista canario y uno peninsular, ¿hay diferencias entre ellos? Hay diferencias, aproximadamente de unos 83 euros. ¿El por qué? Pues lo que siempre también hemos denunciado, Canarias tiene un diferencial en materia de costes laborales de casi 400 euros con la media estatal y eso repercute necesariamente en el cálculo de la pensión, con lo cual efectivamente el pensionista canario contributivo
tiene una pensión aproximadamente unos 84 euros menos al mes que un pensionista medio a nivel del Estado. Los impedimentos legales de un gobierno en funciones no pondrán fácil justificar la urgente necesidad para tirar de un decreto que actualice las pensiones. Las pensiones se tienen que revalorizar, así lo exige la Constitución, así lo exigen varias normas internacionales y por lo tanto lo que es la subida de las pensiones lo puede hacer un gobierno en funciones. Otra cosa es que esa subida no sea la ordinaria, no sea la que se venía aplicando hasta ahora, sino que el gobierno quiera introducir un criterio para esa subida novedoso, un criterio político nuevo, que vincule además al nuevo gobierno entrante que pueda entrar después de las elecciones. En ese caso ya es mucho más discutible que pueda hacerlo. Tendría que justificarlo mucho conforme a la urgencia y al interés general. Carmen, tú tienes una pensión no contributiva, ¿eso cuánto es al mes? 392. 392 euros. ¿Cómo recibes tú la noticia de la repetición de elecciones y la consecuencia que eso tiene, que la revalorización es 1 euro al mes el año que viene? Que lo piensen muy bien, porque se van a sembrar ellos mismos su condena. Porque no van a salir adelante. Nadie que va en contra de los pobres puede subir. De una forma o de otra hay que defender nuestros derechos. No sé qué medidas tomaremos, pero nosotros nos vamos a defender. ¿Cómo se las arregla uno con 392 euros al mes? Malísimamente mal. Vaya sacando cuenta y número constantemente para que llegues a no faltar los alimentos, no faltar el techo, no faltar... Dan sus oportunidades de medicinas y de transporte, pero es que no así ni así llegamos. Soy Maite, llevo trabajando en el sector del comercio 14 años y cobro el salario mínimo. El que haya un gobierno en funciones impide que el salario mínimo interprofesional pueda subir. Es decir, la capacidad adquisitiva de todas las personas que cobran el salario mínimo interprofesional se ve mermada de los 900 euros actuales a aquella posible subida que se quisiera aplicar. Por lo tanto, queda congelado en los 900 euros y no se puede subir. Buenas, Maite. Buenas, Patri. ¿Trabajas en este centro comercial? Sí, trabajo en este centro comercial de dependiente. Maite, ¿cobras el sueldo mínimo interprofesional? Sí, exacto, 900 y poquitos euros. Trabajo 40 horas semanales. ¿Cómo es vivir con estos salarios? Pues un poquito precario. Si hablamos de que tengas una familia, una casa, deudas que pagar, la alimentación, tiene este hándicap de no poder pagar, de no llegar a fin de mes. Porque, Maite, ¿cuántas cosas hay que afrontar con ese sueldo? Pues hay que afrontar comida, agua, luz, comunidad, hipoteca. Yo tengo un hijo, un marido, vamos justos y contamos que trabajamos los dos. Con ese sueldo, ¿qué día del mes dices, mira, es que ya no tenemos más? Pues yo, por ejemplo, el 15, el 16, más o menos ya notas que tienes que estar justo, pero muy justo. ¿De qué cosas te tienes que privar? Pues de ocio, de tranquilidad, de sentarte y beberte una cerveza sin pensar, ya voy quedándome con lo justo. ¿No se corresponde este sueldo mínimo con tu esfuerzo en el trabajo? No, yo no veo recompensado el trabajo que se realiza y que nos digan que con 900 euros podemos vivir, pues me parece lamentable. Al igual que Maite, los 110.000 trabajadores canarios que cobran el salario mínimo empezarán 2020 con su sueldo congelado, salvo que un gobierno en plenas funciones decida lo contrario. Mientras tanto, hay que hacer frente a subidas del precio de servicios básicos como el alquiler. En las islas se ha elevado un 40% en los últimos 5 años. Alfonso Lizón, buenas tardes, gracias por atendernos. Encantado, buenas tardes. Estás en tu casa, adelante. Gracias. Alfonso, ¿se está haciendo común en las grandes ciudades canarias que cada vez se compartan más pisos? ¿Que la gente tienda a compartir pisos? Desgraciadamente sí. Estamos en una situación donde se ha incrementado el precio de alquiler un 30-40% en Canarias y en las grandes ciudades, las capitalinas más. Cuando éramos estudiantes y nos íbamos a estudiar fuera y éramos 2 o 3 y compartíamos pisos, pues eso se está convirtiendo en personas ya hechas, con salarios, con trabajo, que se ven en la misma tesitura que cuando tenían 18 años. Eso es muy común. Hola, Hola, Patri, ¿qué tal? Pasa. Gracias.
Débora, cobras el salario mínimo interprofesional y encima te suben el alquiler. Sí, cobro el salario mínimo interprofesional, más o menos unos 900 y pico. Y hace unos meses que me vienen mandando cartas y 145 euros. O sea, de 3,50 a 4,95. Y claro, hacer frente a una subida de 145, pues un año y pico de agonía, de no saber cómo lo hago. Débora, después de esta subida que te dijeron inesperadamente, ¿te has planteado cambiarte de casa? Sí, me planteé cambiarme de casa, pero por aquí 600, 650. Los alquileres han subido un montón y entonces, claro, con el sueldo que cobro me veo que es imposible. Porque, Débora, estamos hablando de esa subida de 150 euros en una casa como esta, que ¿cómo es? Pues mira, Patricia, ven y te enseño la casa. Bueno, pues mira, este es el salón, esta es la cocinita, como podrás ver. Y luego tenemos 2 habitaciones, esos son 47 metros más o menos. ¿Qué te parece a ti, Débora, que el salario mínimo interprofesional esté congelado y que además suban el alquiler a personas como tú? Inaceptable. Es frustrante. Algunas veces te sientes frustrado. No sabes qué decirle a tus hijos, porque si te preguntan, ¿qué les respondes? Porque tú trabajas y ellos ven que trabajas y entonces no entienden cómo es posible que no puedas llegar. Un gobierno en funciones solo puede actuar de forma limitada, lo que conlleva graves consecuencias. Ha sido fatal para la economía y para el sector público no tener una ley de presupuesto, y eso se agrava además con un gobierno en funciones. De manera es casi la tormenta perfecta, y por eso la restitución de la normalidad institucional es fundamental para la economía, para el sector público, y yo creo que es una exigencia de la ciudadanía. Evidentemente el hecho de que haya un gobierno en funciones lo que genera es incertidumbre. El legislador no legisla, no hay normas, no se puede reformar, no se pueden hacer nuevas normas. Los gobiernos regionales llevaban meses exigiendo al Estado 4.500 millones extra, pero lo impedía un gobierno en funciones. Hasta ayer mismo, un resquicio legal ha podido desbloquear ese dinero del que a Canarias le corresponden 223 millones. Sanidad es el área a la que más dinero destinan los presupuestos de la comunidad autónoma. Esta inyección de liquidez de última hora podría servir para reducir las listas de espera. Freddy, ¿cuándo sufres tu exaccidente? El accidente ocurrió en el año 2016. Pues en ese momento pues sufro una distensión de lo que es de la muñeca. Acudo lo que es al Hospital General de La Palma. El traumatólogo que ve en la radiografía, que algo inusual en la radiografía. Y en esa valoración en el Hospital Universitario de Canarias es donde te dicen que tienes que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Exactamente, sí. Era una cosa muy seria porque podía llegar a secuelas si se tardaba mucho tiempo en abordar en lo que era la operación. Y eso hablamos que es en el 2017. Entro en lo que es en la lista de espera, que me incluyen ellos en la lista de preferentes. Y en esa lista de espera pasa el 2018, 2019. Pero a día de hoy sigues sin ser operado, pero sí que te han llegado a proponer renunciar a esa intervención quirúrgica, ¿no, Freddy? Me llaman del hospital si yo quería darme de baja en esa operación que yo estaba programado desde el 2017. Las listas de espera es uno de los problemas que tiene esta comunidad autónoma, pero hay otros problemas que afectan directamente a que tengamos esa lista de espera tan significativa, y es lo que afecta directamente ahora a tener una administración que es poco ágil, no da la respuesta en tiempo y forma, y para eso se necesita mejorar la financiación. La falta de un nuevo presupuesto estatal por culpa del bloqueo político dificulta además que se incrementen las ayudas y prestaciones por dependencia. ¿Y cuánto tiempo lleva tu madre así, Soledad? Así como la ves ahora, sí, son 2 años justo, diría yo, sin poder llevar una conversación con ella ni nada de eso. Solamente mueve esta mano, este pie y te habla, bueno, si le preguntas. ¿Cómo es tu día a día ahora mismo, Soledad? El día a día mío, pues, como el de todas las cuidadoras, pendientes de ellas, haces la compra, limpias la casa, mañana, mediodía, tarde y noche. ¿Cuándo solicitas tú la ayuda para la dependencia? Después que mi madre sale del hospital, me pongo en movimiento en mayo del mismo año. Exactamente el 9 de mayo del 2017. Y a día de hoy,
¿En qué estado o en qué situación está esta solicitud? Curiosamente este año pues se han movido un poquito más, pero todavía no me han dado resolución. ¿Te has sentido ignorada por el sistema? ¿Puedes decir? Sí. Porque esto parece una tontería, pero no lo es. Te afecta no solo a ti, a la familia, a tus familiares, hay quien tiene hermanos, hay quien se arropa más, se ayudan unos a otros, hay quien no tiene ayuda. La dependencia requiere, además de aumentar las cuantías, de más personal para evaluar los nuevos casos y evitar así una larga lista de espera. ¿Está el gobierno en funciones? ¿Está afectando a la ley de dependencia? En realidad está afectando que el gobierno no tenga capacidad para tomar determinadas decisiones. Nos hemos encontrado con casos de personas que tienen un grado de dependencia, pero que no hay suficiente personal capaz de poder decir que ese grado ha aumentado. ¿A qué se debe? Tenemos varios atascos en el sistema. De hecho, tenemos 5.228 personas que ni siquiera están todavía dadas de alta su expediente, más las casi 30.000 personas que están esperando en Canarias. Nos hemos encontrado en una situación catastrófica. La gente está desesperada. Estamos hablando de años, esperando a la valoración, al primer grado, a saber en qué grado de dependencia está. Tenemos un déficit estructural de personal que no queremos que se convierta en crónico. De hecho, la semana pasada conseguimos cubrir una baja que nos estaba desde el 14 de enero. Una baja que puede parecer muy poca cosa, en las valoradoras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues supone mejorar el número de personas en más de un 10%. Esa es la situación que tenemos hoy. A los padres y alumnos preocupa y mucho el acceso a la educación. Por culpa de un gobierno en funciones, no se han actualizado los umbrales de renta que permiten acceder a las becas, ni tampoco su cuantía. Vamos a hablar con Nayara Suárez, estudiante de biología. Ella asegura que necesita de las becas para poder estudiar, ya nos está esperando. Hola Nayara, gracias por atendernos. ¿Te parece si damos un paseo y me vas contando? Sin las becas es imposible que tú termines la carrera, que continúes estudiando. Que va, necesito la beca porque en mi casa somos familia numerosa. Tengo 2 hermanas, las tres hemos estudiado en la universidad y mis padres no es que tengan un buen puesto de trabajo con un buen sueldo. Mi padre es camarero y mi madre es limpiadora. Yo soy de Gran Canaria y estoy aquí estudiando en Tenerife. Entonces me tengo que pagar principalmente el alquiler. Estuve en un colegio mayor y ahora actualmente vivo en un piso. Y claro, eso es un gasto mensual bastante grande. Además también el tema de la comida. ¿Y es suficiente el dinero que te dan para subsistir un año? Es inviable, las matrículas son muy caras. Encima una carrera como la mía, que es de ciencias, es de las más caras. Tenías por aquí la matrícula, ¿no? Sí, la tengo por aquí. ¿Cuál es el coste de tu matrícula? Pues mira, 1.657,18 euros es el coste de tu matrícula de este año. Para la madre de Nayara las becas son vitales y espera que pronto le suban esa ayuda. Hola María. Hola. Que te hemos interrumpido aquí en tu puesto de trabajo. ¿Qué tan importantes son las becas para ustedes en casa? Hombre, sí son importantes porque nuestros sueldos no son muy elevados y entonces no llegamos a lo que quiere decir al 100%. Entonces las becas nos pueden ayudar, pero no totalmente. Si realmente nuestros políticos quisiesen cambiar todo eso, pues te aseguro que España tendría mucha más gente preparada, muchísima más gente preparada. Ni los atascos se libran de la parálisis política. Es un infierno, o sea, esto es una locura. Salimos a las 6:30 y 8 o 8 pasadas. Que esto es un problema que viene ya de viejo. Entre bypass, anillo, una vuelta a la otra, no hay soluciones y la seguimos sufriendo todos los días. Uf, hace tiempo. Ya es un problema muy viejo. Para mi gusto demasiado, pero bueno, es el tráfico que tenemos y ya ves que los 2 carriles, tanto el de ida, de salida de Las Palmas como entrada de Las Palmas, los 2 están completamente congestionados. Pero mira, unas colas aquí que se forman, que llegan hasta abajo, casi hasta el aeropuerto. ¿Tú has estado a veces en cola totalmente parado? Totalmente parado, de estar parado media hora. En términos productivos es cero absoluto. Es que no es esto. Nosotros los transportistas realmente, ¿viste?
soportamos muchas paradas. Hemos tenido conductores, compañeros conductores que no aguantan el estrés. Pedro, llevamos 45 minutos en la carretera y ya estamos llegando. ¿Esto es mucho o es poco? Estamos hablando que un tramo que se puede hacer, un trayecto que se puede hacer en 25 minutos, pues estamos yendo casi al doble, ¿verdad? Otra de las consecuencias que tenemos por tener un gobierno en funciones es que este gobierno no puede actualmente incorporar los 500 millones de euros que tiene comprometidos antiguamente con las inversiones de carreteras en Canarias en los actuales presupuestos. Eso todavía paraliza más las inversiones en carreteras en Canarias. En la conversación que hemos tenido con el Ministerio de Fomento nos ha dicho con claridad que vamos a llegar a un acuerdo y que ese importe lo vamos a incorporar en el nuevo convenio que está firmado del año pasado, que es el único instrumento jurídico que tenemos válido para poder negociar, incorporarlo, esas anualidades, a través de más importe y más anualidades en ese convenio. Si hubiera gobierno hoy en España, hoy estaríamos firmando ese convenio de carretera y por tanto confirmando que esas cantidades van a venir para Canarias. Ese dinero serviría para financiar fundamentalmente esas obras, las que están ahora en marcha del convenio anterior y algunas que se incorporaron al convenio nuevo, que lógicamente si hay financiación, que espero que exista, si existe este gobierno, que lo podamos resolver y que habrá que definir las nuevas actuaciones conjuntamente con los cabildos. Otro sector perjudicado por la falta de un gobierno estable es el de los empleados públicos. En España hay cerca de 2,6 millones que trabajan para la administración del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Para 2020 esperaban una subida de sueldo que ahora está en el aire. En Canarias, el que exista un gobierno en funciones en Madrid afecta directamente a 139.000 empleados públicos que van a ver cómo su sueldo no sube ese 2% que está prometido, más un 1% adicional en función del PIB, precisamente por eso, porque el gobierno en funciones no puede aprobar esa subida ya que no está entre sus funciones. 3 funcionarios distintos a quienes también les afecta estar en un gobierno en funciones, ¿no, Ana? Sí, porque en principio lo más reciente que tenemos es que quedaba una parte de la subida salarial que nos deben, bueno, nos deben mucho, pero al menos lo que tenían firmado, que ni tan siquiera eso se va a poder cobrar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que es pequeño lo que se nos debe de este año, sí, pero que vivimos con preocupación de que en estas elecciones, si no cambia y seguimos sin gobierno y vamos a seguir en funciones, la subida del año que viene, que sí es importante, estamos hablando de un 2,25%, tampoco la vamos a cobrar. Pese a estar en un gobierno en funciones, estarán conmigo en que hoy ser funcionario presenta muchas ventajas, ¿no? Presenta una ventaja, que es tener el trabajo fijo, que tal como está la situación laboral en las empresas privadas y tal, ya es bastante. Jesús, tú que eres policía, ¿cómo le está afectando en su caso el estar en un gobierno en funciones? Tienen miedo o son reticentes a hablar de mejoras en cuanto a material, a hablar de mejoras en personal, en aumentar de plantilla, porque tienen miedo de que eso en que se van a embarcar ahora, ese compromiso con el ciudadano y compromiso con los trabajadores, dentro de 2 o 3 años, si el gobierno no se consolida, pues puede pasarle factura. Toma decisiones que a lo mejor un gobierno en funciones no puede tomar a nivel nacional, pues tampoco se atreven comunidades autónomas a adoptar una decisión en materia de empleo público si todavía no tenemos, digamos, el visto bueno de la Administración General del Estado. Pues consecuencias, retraso de procesos, retrasos de ofertas, retrasos sobre posibles incrementos retributivos, retrasos sobre cómo abordar lo que es la carga de efectivos, la falta de personal, personal que se está jubilando, pues todas esas cosas, si por otro lado no hay una política adecuada en materia de empleo público, de destinar empleo público por el Estado, porque no hay un Estado capaz a día de hoy de tomar decisiones, pues eso repercute a la larga. La falta de un gobierno frena también el avance del Pacto de Estado contra la violencia de género. A pesar del repunte de la violencia machista en los últimos meses, muchas de las medidas están sin desarrollar por falta de presupuesto. Otras, en cambio, necesitan tramitarse en el Congreso. Como consecuencia del Pacto de Estado y el hecho de no haber tenido gobierno, pues ha supuesto la no puesta en marcha de determinadas medidas, como por ejemplo la necesidad de ampliar ese concepto amplio de violencia de género, extensible no solamente al ámbito de la pareja, sino también extensible a otro tipo de situaciones, como es la mutilación genital femenina, el acoso sexual, la trata de seres humanos,
y los matrimonios forzados, de tal manera que es necesario pues extender ese marco de protección no solamente a las víctimas en el ámbito familiar, sino también a esos nuevos rostros de la violencia de género. Y una de las cuestiones más importantes que creo que además afectan a nuestra sociedad es el tratamiento de los delitos contra la libertad sexual, que a día de hoy todavía no ha salido como consecuencia de no tener el gobierno. La legislatura que se cerró el pasado 23 de septiembre ha sido la más estéril de la historia de nuestra democracia. Ninguna ley ha salido del Congreso de los Diputados y todas las iniciativas legislativas presentadas no han servido para nada. Mientras, el país sigue necesitando reformas urgentes. La circunstancia actual de nuestra economía hace necesaria una reforma en el sistema actual que tenemos de pensiones. Cada vez son más personas las que acceden a la jubilación y tal como es nuestra pirámide poblacional, cada vez somos menos los que formamos parte de la población activa. Hace falta una reforma laboral porque en la anterior, desde 2012, la sociedad ha evolucionado y evidentemente es necesario reformar algunas de las cosas que en el 2012 esa reforma nos dio. Bueno, la reforma del sistema de financiación es una de las cuestiones sobre la que existe consenso, pues que es necesaria y que por lo tanto es un tema que lleva pendiente desde hace años. Integra en torno al 80% de los recursos que financian a las comunidades autónomas. Están dedicados a servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. En España hay una urgente necesidad de un pacto educativo. Ese impasse en el que estamos, ese no saber hacia dónde vamos, hace que no se tomen decisiones porque no sabemos si efectivamente en un corto plazo estas van a tener que cambiar. Los efectos sobre las reformas necesarias que no llegan, sobre la lucha contra la violencia machista, en los empleados públicos, en nuestras carreteras, en la sanidad, la educación o la dependencia, en el salario mínimo o en las pensiones, son fruto de la parálisis política en el peor momento. El hecho de estar en estos momentos en un gobierno en funciones puede añadir complejidad y dificultad a una situación económica en la cual estamos asistiendo a una, no quiero decir una recesión, pero sí a una desaceleración del crecimiento. El hecho de no tener el mismo colchón que teníamos antes de la crisis y el hecho de que un gobierno no pueda tomar medidas urgentes, esto puede provocar graves efectos o ampliar la crisis en la que nos podemos ver sometidos dentro de poco si no se actúa de una forma rápida. Y mientras España empeora, ¿se han preguntado cuánto nos ha costado este periodo de inactividad? El coste sobre el empleo ha sido bastante grande. De hecho, el BBVA, el Servicio de Estudios del BBVA, estima entre aproximadamente unos 200.000 puestos de trabajo que se han visto afectados directamente por el hecho de estar en un bloqueo político y el hecho de tener un gobierno en funciones, lo cual es una cantidad para una situación como la que tenemos el paro en España muy preocupante. A esto hay que sumar los casi 140 millones de euros que costarán los nuevos comicios a los 36,8 millones de votantes. ¿Está justificado el gasto? ¿Acabaremos con esta parálisis tras las próximas elecciones? Bueno, ya lo han visto, consecuencias de vivir en funciones. Pero claro, ahora nos preguntamos, ¿qué va a pasar a partir del 10 de noviembre? ¿Se pondrán de acuerdo los partidos políticos y venceremos este bloqueo? ¿Primarán los intereses generales por encima de los intereses partidistas? Son preguntas que vamos a abordar en tan solo unos minutos. Enseguida volvemos. Fíjense, han pasado casi 6 meses desde la última vez que fuimos a votar en el mes de abril. Y si me salen bien las cuentas, Pedro Sánchez lleva con un gobierno en funciones alrededor de 219 días. Hemos visto consecuencias de vivir en funciones en el reportaje. Enseguida vamos a analizar esas consecuencias, pero sí me gustaría trasladarle a los colaboradores, a los periodistas, también a Esther, desde el Sindicato Comisiones Obreras, una pregunta para abrir el debate esta noche. Una pregunta que tiene que ver mucho con el futuro. Tienen 20 segundos, empiezo por ti, Paco, para saber si ves probable que pueda vencerse esa filosofía de bloqueo y tengamos en breve un gobierno estable a que acabe con esta parálisis. 20 segundos. Será probable en función de los resultados. Si los resultados son similares a los que tenemos ahora, probablemente tendremos una situación parecida, aunque ahora todo el mundo dice que en 4 días se va a resolver el asunto. Yo no lo creo. Yo creo que la situación será parecida si los resultados son similares.
Marta, misma cuestión. ¿Posibilidad de gobierno estable, sí o no? Esta misma pregunta nos las hicieron, me acuerdo, en la temporada pasada, antes de las elecciones, antes de que fueran y justo después. Y la verdad que yo en aquel entonces, frente a gente que planteaba la posibilidad de que no, pensé que sí. La verdad que creo que estamos en la misma posición. No sé si cabría que tuviéramos que volver a ir a unas terceras. Jorge, después del 10 de noviembre, ¿más fácil un gobierno estable? La ciencia dice que si coges los mismos elementos y los mezclas en las mismas proporciones, obtienes los mismos resultados. Si no hay un vuelco electoral muy claro, esta pandilla de inútiles no se va a poner de acuerdo ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Espero que pase algo y que reciban el mensaje de las urnas. Juan. Yo creo que con los mismos resultados, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, habría gobierno de PSOE Ciudadanos con Albert Rivera de vicepresidente, porque están persiguiendo Ciudadanos, que es bastante fluctuante en sus ideas, que la gente está muy cabreada, y si veía que no le va a ganar el PP y no le queda otra, sería su última oportunidad, digamos, para tocar poder importante a nivel del Estado. Carlos. Habría que preguntarse si ha mejorado el grado de sensatez de nuestros políticos en estos meses. Si ha mejorado, pues evidentemente sí tendremos gobierno. Si el grado de sensatez sigue perdido, pues seguramente tendremos mucha dificultad para tener gobierno. Estabilidad, sensatez, cierra tú la ronda. Esther, 20 segundos. Un estado de desaceleración que puede culminar en una nueva crisis, 21% de tasa de desempleo, aumenta el riesgo de exclusión social. Los ciudadanos debemos exigir el 10 de noviembre que se conforme un gobierno, pero no cualquier gobierno. Debe ser un gobierno progresista cuyas políticas pongan en el centro a las personas. Esther. Pero mira, sigo contigo porque vamos a hablar, entre las consecuencias que hemos visto, vamos a hablar del salario mínimo, porque es cierto que se ha subido recientemente, pero que está congelado, que los planes para ir subiendo ese salario mínimo se han congelado. Esta inestabilidad, esta parálisis está provocando esto. Por cierto, un salario mínimo que hace apenas 10 meses, una parte importante cuestionaba casi que iba a ser la hecatombe y que iba a suponer pues destrucción de empleo masiva. Hemos visto que no. Ese salario mínimo, que sigue siendo insuficiente, porque la Carta Social Europea establece que sea el 60% del salario medio del país, por lo tanto deberíamos ir a un salario mínimo de 1.000 euros para que la economía fluya, para que la economía se mueva, porque si ese dinero no llega a las familias, todo se va a quedar inestable. Jorge. Vamos a ver, yo creo que un gobierno en funciones puede tomar decisiones. Hemos cargado las tintas en la parálisis de este gobierno. Pero yo creo que la situación de penuria de este gobierno tiene más que ver con la coyuntura que con que esté en funciones. Es decir, en este momento se están produciendo determinadas cosas en el panorama económico, como producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como producto de un Brexit que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y probablemente malo, es un Brexit sin acuerdo, una ruptura. Se está produciendo una recesión económica en Alemania, que va a entrar probablemente una parálisis económica que va a ser recesión pura y dura a finales de este año. Y ante toda esa serie de fenómenos, la capacidad de un país, de reaccionar de un país que tiene un gobierno en funciones, pero no solamente eso, que tiene un parlamento absolutamente dividido, es muy reducida. Yo creo también que como hubo posteriormente unas elecciones autonómicas y locales y salieron nuevos gobiernos, también el efecto que está teniendo esta parálisis es que todos los gobiernos regionales, el de Canarias incluido, tienen también la excusa para eludir sus responsabilidades, para echar un poco balones fuera, para no asumir que con lo que hay que gestionar y hay que asumir responsabilidades al margen de que no se terminen de llegar los recursos que tienen que llegar, que es una de las reformas pendientes de financiación, porque aquí han hablado de la cuantificación que llega a las personas, pero hay que hablar de las grandes reformas, tipo la financiación autonómica, la organización territorial, etcétera, etcétera, que está todo paralizado. Claro, hablas de recursos y de cuestiones que tienen que ver con las autonomías y con el Estado. Carreteras, dependencia, Paco. Yo no creo que los problemas que tiene el país se deriven de que el gobierno está en funciones, sinceramente. Creo que se derivan de que el gobierno está bloqueado, de que el gobierno ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos, de que el gobierno no tiene posibilidad de aplicar un programa de carácter parlamentario porque no tiene apoyos suficientes para gobernar. Ese es el verdadero problema. El gobierno podría estar en funciones y si tuviera apoyos parlamentarios poder avanzar en algún sentido. Lo que sucede en estos momentos es que no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad porque se ha roto la opción del diálogo y los partidos han renunciado a dialogar para poner las cosas en marcha.
Yo creo que había problemas antes de que el gobierno estuviera en funciones. El caso que salía, por ejemplo, de dependencia, ha habido bastante ineptitud del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores en Canarias para el tema de dependencia, por ejemplo, pero hay casos que evidentemente que son claros causa-consecuencia, los más de 4.500 millones pendientes que un informe de la Abogacía del Estado decía antes de convocar elecciones que no se podían dar y cuando se convocan elecciones dicen que sí. Ahora hablaremos de ese asunto, Juan, porque les voy a dar otras cifras. La nueva convocatoria electoral del 10 de noviembre nos va a salir a todos alrededor de 140 millones de euros. Si esta cifra les parece a lo mejor elevada o ajustada, escuchen lo que nos hemos gastado desde el año 2015 solo en elecciones. Alrededor de 540 millones de euros. Lo voy a repetir por si no lo han cogido. 540 millones de euros solo en elecciones. Pero claro, no solo el gasto público se va en esta convocatoria electoral. Wendy, buenas noches. También esta legislatura corta y efímera ha dejado otros gastos. Así es, nosotros hemos hecho un cálculo de esos gastos. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Como saben, la 13ª legislatura ha sido corta, muy corta. Solo ha durado 146 días, pero ha tenido un coste económico bastante importante. El Parlamento ha tenido que dedicar diariamente más de 99.000 euros para pagar los sueldos de los diputados y senadores y otros 44.700 en ayudas a los partidos, lo que eleva la cuenta a más de 21 millones entre salarios y subvenciones, pese a que no se ha aprobado ni una sola ley durante estos meses. Además, sus señorías también han recibido un iPad de última generación con un coste global de 504.000 euros, a los que hay que sumar otro medio millón más por los viajes que algunos tienen que hacer para así poder asistir al Congreso. En total, el Estado ha destinado más de 22 millones para pagar sueldos a diputados, subvenciones a los grupos políticos, viajes y tabletas a los parlamentarios españoles. Pero todavía hay más. Los partidos han seguido contratando personal durante el mes de septiembre, a pesar de que todo hacía presagiar el adelanto electoral. De los 237 asesores y asistentes fichados por esta legislatura, 47 fueron contratados después de la investidura fallida de Sánchez. Su sueldo oscila entre los 2.000 euros mensuales en el caso de los asistentes y los 4.000 en el caso de los asesores. La mesa del Congreso tendrá que decidir si seguirán cobrando su salario hasta que se conformen las nuevas Cortes y en el caso de que lo mantengan habría que destinar otro medio millón de euros para pagar así sus nóminas. Miguel Ángel, ya lo has escuchado, viajes, tabletas, traslados, subvenciones y continúan los costes a pesar de este bloqueo político. Y claro, son costes para una legislatura que se ha ido por el desagüe, para una legislatura que no ha servido para nada, que esto es quizás lo más sangrante de las cifras que has aportado, Wendy. La verdad es que es curioso, por no decir otro calificativo, pero al margen de estos costes, la parálisis política también tiene otros costes de mayor envergadura. Vamos a consultar ¿qué más está provocando esta situación de impasse política, este gobierno en funciones, como decíamos, esta parálisis política? Tenemos ya con nosotros a Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Javier, vamos a empezar a hablar por el empleo, porque ya hay muchos analistas que han cuantificado esta parálisis en datos, en cifras, y hablan de 200.000 empleos que pueden estar afectados por este periodo, por este impasse, Javier. Y por una tasa de paro que está camino de estancarse ahora mismo. Habíamos visto cómo la tasa de paro bajaba del 15 al 14, al 13 y al 13. Y nada más, y efectivamente se estanca. Esta es una de esas cosas en las que ya coincide todo el mundo menos el gobierno. El gobierno suele aceptar estas cosas a veces tarde, a veces demasiado tarde. Bueno, pues en esta está este gobierno, exactamente igual que todos los anteriores cuando llegan elecciones. En decir, de momento esto se para, pero no demasiado. Bueno, lo cierto es que efectivamente entre 100 y 200.000 puestos de trabajo previstos para crearse este año, pues empiezan a descontarse, ya no se van a crear. Esto quiere decir, Javier, que las empresas están echando el freno de mano, por lo menos pisando el freno poco a poco, parando inversiones para ver por dónde va a salir esta situación.
es exactamente eso. Ahora mismo todo el mundo tiene una cautela por dos cuestiones. La primera es la, efectivamente, parálisis e incertidumbre aquí. La mayoría de los empresarios con los que hablamos lo que te dicen es no saben cómo invertir porque no saben qué fiscalidad les va a esperar después, no saben qué impuestos les vienen después. Ahora mismo tienes a un Partido Popular que te está diciendo voy a bajar 5 puntos en impuesto de sociedades y tienes a un Partido Socialista que te está diciendo voy a cargar un recargo a algunas de esas sociedades. Las decisiones de inversión se paran precisamente por esto, porque no sabes cómo va a ser el día después de las elecciones. Pero es que además hay incertidumbres externas. Además tienes el Brexit, tienes la guerra arancelaria. Así que, en respuesta a lo que tú me preguntas, ¿están parando las empresas su inversión? No es que la estén parando, es que la están congelando y han echado el freno de mano. El año pasado la inversión crecía a un ritmo del 5,3%. La inversión de las empresas este año está creciendo a un ritmo del 2,1%, es menos de la mitad. Y el año que viene va a ser del 1,5%. Así que se ha frenado efectivamente y cuando se frenan las empresas, obviamente se frenan los contratos. Y después está la otra pata, la pata política, porque a pesar de esta incertidumbre de la que nos estás hablando, de este frenazo, las promesas políticas y electorales no paran. Se habla de subir el salario mínimo, se habla de ligar las pensiones al IPC. ¿Estos son piruetas electorales en la situación en la que nos movemos? Yo, caso a caso, te diría, subir el salario mínimo. Subir el salario mínimo ahora mismo era una cuestión que hemos podido hacer, que se puede hacer y que es necesario hacer, porque es necesario que algunos de esos salarios, algunas de esa gente tenga dinero para gastar. Es política puramente keynesiana y es que la gente tenga dinero en el bolsillo para poder reactivar la economía. No hay un gran problema en esto. El cuánto más lo subes es otra cuestión. Ahora mismo está en 900 euros. El llegar a los 1.200 que plantea Podemos es una cuestión que, en fin, hay que hacer quizá de manera más gradual que en un solo ejercicio. Esto en cuanto al salario mínimo. Lo del IPC. Lo del IPC, con todo el respeto, en fin, es una de esas grandes promesas con pequeña chequera, si me permites el comentario al gobierno Sánchez. Decir, vamos a ligar las pensiones al IPC es una gran promesa, sí, sinceramente, es casi gratis. Tenemos un IPC en el 0,3 y una subida de pensiones en el 0,25. Subir eso, el 0,05, esos 0,05, es subir unos 70 céntimos al mes. Es subir 5 euros al año. Claro. No es la gran promesa electoral. Esta es de esas promesas que puedes hacer en elecciones porque la puedes pagar con nada. Así que esa es una promesa de céntimos. La gran cuestión para mí, a esta hora, es cuál de los dos programas se va a imponer, porque hay dos grandes programas servidos sobre la mesa ya. Ha presentado programa fiscal el PSOE, ha presentado programa fiscal el PP. El PSOE dice va a subir impuestos 5.000 millones. El PP dice va a bajar impuestos entre 10 y 20.000 millones. Uno significa cobrar más impuestos y uno significa, pues probablemente aumentar más servicios. Pero es que el otro, que es una rebaja de impuestos descomunal como no hemos visto nunca en este país, probablemente implica recortar sanidad, educación, dependencia y todas las cuestiones que el Partido Popular calla ahora mismo. Todas esas bajadas de impuestos, todas estas promesas tienen un reverso. Si faltan 20.000 millones a las arcas públicas, tienes que recortar en 20.000 millones, es más de lo que recortó Rajoy. Así que, insisto yo, todas esas promesas te las iría aclarando una a una. Hay algunas que no cuestan dinero, la de las pensiones no cuesta dinero, y hay otras que cuestan tanto dinero que son solo promesas, no van a ser realidad nunca. Lo iremos viendo seguramente a partir del 10 de noviembre. Javier Ruiz, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, cuidaos mucho. Bueno, retomando los datos de Wendy, los datos que nos ponía en ese informe, la verdad es que, claro, viendo esos datos, lo que se está gastando en las convocatorias electorales, el dinero que se ha destinado en una legislatura que no ha servido para nada, ¿es comprensible el cabreo, Carlos? Bueno, evidentemente que es comprensible el cabreo. Yo me imagino que todos los que nos estaban viendo ahora, nos están viendo y escucharon a Wendy y justamente están teniendo problemas para llegar a final de mes y están viendo cómo con el salario mínimo no les llega, cómo están dentro de ese 40% de la población canaria que está en riesgo de exclusión social. Realmente,
pues se habrán echado las manos a la cabeza. Creo, y vuelvo a insistir otra vez, Miguel, que falta sensatez. Yo creo que la clase política se tiene que dar cuenta que tiene que legislar para la sociedad española. Y esperemos que lo haga pronto. Jorge Marta, venga. Yo creo, vamos a ver, a mí me encanta meterme con una clase política irresponsable, pero vamos a matizar. Es decir, la democracia tiene un costo. No deberíamos hacer demagogia sobre ese costo. Lo que ocurre es que nos están incentivando a hacerlo. Es decir, el problema es cuando pagas y no obtienes resultados. Wendy dijo lo que costaba. Se le olvidó una cosa que también hay que añadir. Sí. En cada elección, las elecciones son un negocio para los partidos políticos. Cobran por cada voto que se obtiene, cobran por cada escaño, 20 y pico mil euros por escaño en el Congreso y en el Senado. Es decir, cada partido político de los grandes, por ejemplo, el Partido Popular o el PSOE, ingresa entre 4 y 6 millones de euros con cada elección. 4 o 6 millones de euros por los resultados electorales. Quiero decir, el problema no está en las elecciones, en lo que cuestan, en lo que se les paga a los partidos. El problema está en para qué. O sea, ¿para qué convocas una elección si cuando se obtienen los resultados y se abren las urnas, los partidos políticos se dedican a jugar, a manosear la democracia? Claro, y no como decía la señora al empezar el reportaje, nada más que decía, oye, si no llegan a acuerdo, que se quiten y den paso a otros, ¿no? Yo el tema de los costes del Congreso, lo que no puede haber es un vacío institucional, porque eso además es muy peligroso, además en un momento en que hay una crisis institucional y un deterioro real, porque no olvidemos que Pedro Sánchez llega por una moción de censura, con el caso Gürtel, con un montón de... Es decir, hay un Estado que está en una situación no estable institucionalmente y lo que no podemos es, por ese tema, profundizarla y acusarla aún más. A mí sí me gustaría, respecto a uno de los datos que dio Javier Ruiz, en relación al tema del paro, fíjate, él dio la cifra de España, pero es que en Canarias, el 14%, el 15% que dio él, es que recordemos que aquí estamos en el 21%, ¿sí? Es que es importante que lo traigamos y lo pongamos en referencia porque y estamos, además, en una discusión que también lo tocó él, respecto a la reforma fiscal. Aquí ha abierto un melón en el que no hay manera de que consensúen unos mínimos para poder afrontar todos los gastos que necesitamos. Y que hay que cambiar la legislación, está claro. Será una asignatura nueva para que un gobierno en funciones tenga más competencias, para que este tipo de crisis no tenga tanta repercusión, porque es absurdo que, por ejemplo, no se puedan tocar las pensiones cuando hay una recesión económica, cuando se tira y se va a tirar del salario muchas veces de esas pensiones de los jubilados porque puede aumentar el paro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ya pensar en propuestas que ninguno la ha propuesto hasta ahora. Están más preocupados sí de renovar los 45 asesores, como decía ahí, que de plantear en este programa electoral cómo mejorar, afrontar una situación parecida. Yo creo que el problema fundamental es que damos vuelta siempre a fórmulas o a mecanismos para resolver los problemas que no se basan en lo inmediato, en lo posible. Yo creo que es un escándalo que el gobierno de la nación y las fuerzas de la oposición no consigan ponerse de acuerdo de ninguna manera y que esto tenga visos de perpetuarse, que llevemos 4 años así. A finales de la Edad Media, cuando se trataba de elegir a un papa, hubo un problema en la época del Concilio Urbino en el que se produjo una situación en la que la inmensa mayoría de los cardenales reunidos pertenecían a 2 facciones y no se pusieron de acuerdo. ¿Saben lo que se hizo? Se los encerró y se los tuvo sin darles comida. Y un problema que llevaba retrasándose durante 1 año y medio sin resolver, se resolvió en 5 días. 5 días. Hombre, yo no estoy diciendo que cojan a sus señorías y los priven de comida, pero a lo mejor deberían de privarse de algunos derechos, por ejemplo, los derechos económicos, ¿no? Es decir, porque hay que pagarle a personas que no hacen su trabajo. Eso es un argumento que está hablando, o por lo menos que está enarbolando mucha gente. Pero miren, porque hablamos de parálisis, pero parece ser que no hay parálisis para todo. Ya saben que esta semana ha sido muy polémico qué iba a pasar con los 4.500 millones de euros de financiación autonómica que en un principio parecía que el gobierno en funciones no iba a poder destinar. Bueno, pues aquí vemos a María José Montero, ministra de Hacienda, y ha cambiado de opinión ahora mismo en contra de lo que se decía en un principio, en contra de que no haya presupuestos generales, en contra de un gobierno en funciones. Al parecer mañana en el Consejo de Ministros se va a aprobar un envío de parte de esa deuda, de esa financiación autonómica con las autonomías. A Canarias creo que le corresponde alrededor de 200 millones de euros. Claro, es un asunto polémico porque entra en pre-campaña y ya han contestado a la ministra y al Partido Socialista desde el Partido Popular. Escuchen lo que dice el secretario general de los populares, Teodoro García Gea.
creo que la señora Montero quería hacer política con este asunto, quería escudarse en la abogacía del Estado, y hoy la señora Montero, pues yo creo que debería de o dar una explicación o retractarse y pedir perdón públicamente, porque ha estado reteniendo dinero que pertenecía a los ciudadanos con un afán electoralista. Bueno, no sé si están de acuerdo con la postura del Partido Popular. ¿Esto es electoralismo? ¿Esto es una postura, un cambio de opinión en función de las encuestas? Yo sospecho que se utilizó este tema por parte del gobierno de Pedro Sánchez para presionar para que votaran a favor, para desbloquear y para que se constituyera un gobierno. Me da la impresión o que ahora, o antes o ahora, la abogacía del Estado ha hecho un informe encargado. Yo creo que es obvio. Dirigido. Yo creo que es obvio. Es decir, la abogacía del Estado, en teoría, decía que no había resquicio legal hace 20 días, hace 7 días, hace 5 días, y en un meeting el candidato socialista a la presidencia del gobierno dice: voy a entregar 4.500 millones porque hemos encontrado la fórmula. Yo dudo mucho que un resquicio legal se encuentre tan oportunamente, ¿no? El problema que hay es que María Jesús Montero, yo creo que decía la verdad cuando decía que había un problema para transferir 4.000 en las entregas a cuenta de la financiación autonómica, que por cierto eran 4.500 y en algunos casos 7.000 millones, porque tendría que haber una actualización, ¿no? Pero en todo caso, a mí lo que me preocupa, y además el PP haría lo mismo o ha hecho lo mismo, es que los partidos políticos juegan con las herramientas de la administración a hacer estrategias políticas. Perdona, Jorge, ahora voy con Paco y con Esther, que también me pidieron el turno de palabra, porque esta parálisis legislativa está afectando también pues, a reformas de calado que debería haber abordado nuestro país desde hace bastante tiempo, reformas que tienen que ver con la sanidad, la educación, el mercado laboral. La verdad es que estamos esperando esas reformas y no llegan por esta parálisis, Wendy. Así es, Miguel Ángel, no llegan grandes reformas que continúan pendientes, y es que este país lleva demasiado tiempo esperando reformas de calado. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los partidos ha impedido llevarlas a cabo. En cada intento, el mismo resultado: asunto aplazado. Sin embargo, ahora estas reformas no solo son necesarias, sino que son urgentes, como la del sistema de pensiones. La Seguridad Social tiene un déficit enquistado de unos 18.000 millones de euros al año, porque las cotizaciones de los trabajadores no dan para cubrir la totalidad de las jubilaciones. Esto requiere una reforma, y además rápida, para poder garantizar el futuro de las pensiones, pero tras años de debate en el Congreso, las negociaciones han quedado en saco roto. La causa, la parálisis política, y el asunto ha quedado también aplazado. Otra de las reformas pendientes es el sistema de financiación autonómica. Es el que nutre a las comunidades autónomas de los ingresos necesarios para prestar los servicios públicos esenciales, principalmente los sociales, la sanidad y la educación. De esas transferencias del Estado depende su calidad. Pues bien, el actual sistema caducó en el año 2014. Desde ese año, las autonomías demandan su reforma por dos razones: para incrementar los fondos y para que el reparto sea más equitativo. Sin embargo, por culpa de la parálisis política, este asunto sigue aplazado. La tercera de las grandes reformas tiene que ver con el mercado laboral. En el año 2012, con la crisis, el gobierno de Rajoy estableció nuevas normas sobre el despido, los contratos temporales o los convenios colectivos, por ejemplo. Desde diferentes sectores, incluidos algunos partidos, pretenden revertir esos cambios al entender que han dañado los derechos de los trabajadores. El PSOE, aspirante a volver a gobernar, está entre ellos, pero una vez más el bloqueo político mantiene este tema aplazado. Por último, otra de las grandes reformas pendientes es la educativa. Hasta 8 leyes en este ámbito ha tenido España durante la democracia, un continuo cambio de criterio que ha perjudicado notablemente al sistema. Si la base de un país es la formación, aquí tampoco los partidos han podido alcanzar un acuerdo que nos permita tener leyes estables y una financiación correcta, pero también en esta ocasión el asunto ha quedado aplazado. Miguel Ángel, aplazado, así están las grandes reformas pendientes.
en parte pues por este bloqueo político y por no llegar a un acuerdo. Y hasta que continúe esa parálisis, pues Así vamos es. a ver todo esto aplazado. Enseguida vamos a hablar de estos asuntos, de lo que está aplazado de las pensiones, pero quedó antes en el aire Paco y Esther para hablar de la polémica de la financiación autonómica, si era electoralista o no era electoralista. Paco. Bueno, yo creo que no solamente es electoralista, sino que se ha planteado de una manera absolutamente filibustera. En realidad estamos hablando de 7.300 millones, que es el coste del adelanto de la financiación. Se dijo que era imposible que llegara y de repente aparecen por arte de birloque 4.500 millones. Hay que decir una cosa, mientras ese dinero ha estado retenido, el Gobierno ha podido presentar ante Europa unas cuentas en las que tenía un déficit de 7.300 millones que ha desaparecido. Es decir, el Gobierno ha podido utilizar el hecho de que el dinero estuviera metido en su caja para decir que había cumplido sus compromisos. No lo podrá hacer a final de año, pero sí lo hizo a mediados de año. Ese es un dato que explica por qué no se produjo el reparto en el momento que se podía haber producido. Pero hay más cosas. Es decir, ¿por qué han decidido distribuir 4.500 y no los 7.300 que tienen que distribuir? Si ya no hay ningún motivo para retrasar esta historia, si la abogacía del Estado ha encontrado un procedimiento para poder distribuir los cuartos en plena campaña electoral, ¿por qué no hay posibilidad de distribuirlos todos y solamente unos pocos? Esther. Bueno, yo creo que llevamos 6 meses de campaña electoral continua. Y me parece poco incluso, los 4 dirigentes políticos, esos 4 irresponsables, que han sido incapaces de llegar a un acuerdo, a un consenso, han sido incapaces de respetar lo que votamos la ciudadanía. Pero es que además no ponen soluciones a la problemática. Bueno, porque sé que luego vamos a seguir, por concluir con tu palabra, el dinero que venga, antes porque no venía, ahora porque se puede soltar, creo que siempre va a ser positivo, es un alivio para las cuentas autonómicas. Ahora vamos a ver en qué se va a destinar ese dinero. Espero que sea al estado del bienestar, sobre todo con los datos tan dramáticos que tenemos en Canarias. Perdona, Jorge, porque fíjense, uno de los datos, una de esas reformas pendientes, además muy recurrente siempre en campaña y en precampaña electoral, es el tema de las pensiones. Pues estos días hemos visto, por ejemplo, como Pedro Sánchez ha hablado de ligar las pensiones al IPC real, algo a lo que también se ha sumado el líder del Partido Popular. Vamos a ver a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, vean. Nosotros vamos a proteger nuestras pensiones, cada año y para siempre. Pensiones justas, y lo vamos a hacer a través de 3 vectores. El primero, el blindaje constitucional para asegurar la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones. En segundo lugar, la actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real. Estamos de acuerdo en que las pensiones se tienen que revalorizar y que, por tanto, lo que llegue al Congreso de los Diputados, si finalmente deciden hacerlo de forma urgente, contará con el apoyo del Partido Popular. Pues sumen, porque en las últimas horas también Pedro Sánchez ha hablado en un mitin en Cataluña y ha dicho, fíjense, que va a acabar con el déficit del sistema público de pensiones en tan solo 5 años. Nosotros defendemos la E del empleo digno, ¿no? La E del empleo digno significa subir el salario mínimo interprofesional. Me decían, oye, ¿cómo va a pagar usted la revalorización de las pensiones? Bueno, pues la revalorización de las pensiones, entre otras cuestiones, y yo me comprometo además en 5 años a acabar con el déficit de la seguridad social que ahora mismo tiene, pues contribuye a la subida salarial. Bueno, esas son las palabras, las declaraciones. Carlos, Jorge, Marta, ¿esto es posible? Hombre, lo que está claro es que habría que subir la cotización, porque ahora mismo el salario mínimo hay que subirlo para que se cotice más, porque hay más cotizantes, pero se paga menos a la Seguridad Social, por lo tanto hay que subir esa cotización para que entre más dinero en las arcas de la Seguridad Social. Ahora, que en 5 años se pueda acabar, yo creo que solo un partido no, esto tiene que ser una reforma grande, estructural, de varios partidos, un consenso grande. Venga, Jorge Marta. El problema de cuando alguien tiene que cobrar es que alguien tiene que pagar. Es decir, ¿por qué no poner el salario mínimo en 2.000 euros ya puesto, ¿no? Es decir, el problema es que tú tienes que saber que las cargas que pones en una sociedad para mantener el estado de bienestar tienen que ser cargas progresivas, tienen que ser cargas justas, equitativas, y tienes que ir midiendo los pasos. Tenemos un agujero en el sistema de pensiones, un agujero importante.
Se dijo en la época del Partido Popular que se iba a cubrir con más trabajadores, como tuviéramos 19 millones, 20 millones de trabajadores. No es así, ha crecido el empleo y hay salarios que están por debajo de las pensiones, con lo cual eso, el sistema es inmantenible. De todas maneras, yo creo que en este país, de verdad, es lo último que voy a decir, falta grandeza. En serio, o sea, yo lo que echo de menos es que haya grandes asuntos que no se discutan en términos de responsabilidad de Estado. Hablo de Cataluña, hablo de una cosa que Marta citó de pasada al principio del programa, del sistema de financiación autonómica. Estamos creando una España de dos velocidades, una España rica y una España pobre. Una persona que nazca en Navarra o en el País Vasco o en Madrid disfruta de condiciones de vida y de oportunidades que no tiene un extremeño, que no tiene un andaluz, que no tiene un canario. Esa España de pobres y ricos, hablamos de ricos y pobres personas, pero no hablamos de territorios ricos y pobres. Y esa España se ha ido creando un año tras otro por gobiernos que no han sido justos a la hora de repartir financiación. Marta, polémica pensiones. A mí lo que me llama muchísimo la atención y creo que es el descaro con el que en cuestión de nada, en meses, cambian el discurso en función de si entramos justo en el momento en tiempo electoral o estamos en el periodo de normalización de la legislatura, porque todos estos discursos de vamos a llegar a acuerdo, todos estamos de acuerdo, la reforma es... ahora todos hablan de un pacto de Estado, todos. Ciudadanos ha puesto sobre la mesa otra vez un pacto de Estado y no hay ningún problema, en esto nos vamos a poner de acuerdo. La utilización que están haciendo de los colectivos más vulnerables, como son los pensionistas, como son la gente afectada por el salario mínimo interprofesional, cuando tienen que llegar a acuerdos, como por ejemplo en el Pacto de Toledo, en esta legislatura no llegan a acuerdos y no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo mínimo. Se levantaron. En cuánto fondo hay, en cuánto tiene, y ya respecto a la subida de las pensiones, ya lo explicó Javier Ruiz perfectamente. ¿Pero se pueden subir o no, Esther? Se pueden, ¿Estos anatemas? No, se pueden y se deben subir. La cuestión es, como bien se decía, ¿cómo lo pagamos? Con la precarización que tenemos en el mercado laboral, con estos salarios tan bajos, con las tasas de desempleo juvenil en el que Canarias es una de las 10 regiones de toda Europa con mayor tasa de desempleo juvenil. Así no lo vamos a conseguir. Tendremos que dignificar el empleo, tendremos que dar estabilidad y, por supuesto, tendremos que subirlo. Tenemos firmado, gobiernos, sindicatos y empresarios, un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que no se está llevando a cabo. Por lo tanto, si queremos un sistema de pensiones que se mantengan, tendrán que ser a través de las cotizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Otra cosa, Esther, que se ha rescatado es la derogación de la reforma laboral. Parece que no ha habido gobierno en los últimos 7, 8 meses. Sí, ha sido nos ha mentido el Partido Socialista, sin rubor alguno. Nos ha mentido porque dijo que iba a derogar al menos una de las partes más lesivas de la reforma laboral, que ha precarizado totalmente. Ahora seguimos hablando de este tema. Estaba Juan de aquí pidiéndome la palabra, estaba Paco, pero claro, Marta hablaba de que los partidos van cambiando de opinión, ahora prometen unas cosas que antes no prometían, y claro, todo esto lo tienen que valorar los sondeos y las encuestas. Ya saben que llevamos unos cuantos en estas últimas semanas y queremos conocer por dónde van las tendencias con nuestro experto de cabecera, Miguel Martín, director del Instituto Perfiles Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hay una cosa que sí estamos viendo, ahora te preguntaré específicamente por cada partido, que es que la diferencia entre los bloques, entre el bloque de izquierda y de derecha, cada vez es más pequeña, Miguel. Sí, la suma de los distintos bloques parece que se está aproximando enormemente. Hasta hace unos meses veíamos una diferencia importante con ventaja hacia el bloque de izquierda, pero las tendencias alcistas que está teniendo el Partido Popular en las últimas semanas están provocando que haya una igualación en estos dos lados. Vamos a hablar de tendencias. Por ejemplo, estamos viendo, me corrige si me equivoco, cómo el PSOE se estanca, incluso en alguna encuesta pierde algún que otro diputado, algún que otro escaño, y todas las encuestas hablan de subida del Partido Popular. ¿Podemos dar esto por hecho, Miguel? Bueno, yo hablaría más que de estancamientos, de una desaceleración por parte del PSOE. Es verdad que la situación con la que estaban contando en las filas socialistas era de crecimiento sostenido en los últimos meses, pero la aparición de Más País, que seguramente ahora también hablaremos de ello, ha provocado que una parte de ese voto que estaba yendo hacia el PSOE se reconfigure, y por otro lado el votante de Unidos Podemos ha frenado también esa caída que estaba manteniendo desde hace ya unos meses. ¿A quién le puede afectar más la abstención? Si aumenta la abstención, que todos los sondeos pronostican también esto, que el votante va a dejar de ir a votar un porcentaje bastante alto, creo que va a subir, por lo que muchos auguran, entre 5 y 10 puntos la abstención. ¿A quién favorece y a quién perjudica esto?
Efectivamente, la abstención la estamos evaluando, yo creo que todos los estudios con los que estamos trabajando, tanto nacionales como en ámbito más autonómico o provincial, está oscilando entre un 5 y un 10%. Tenemos algún caso incluso un poquito mayor. Fundamentalmente tendría que estar afectando a los partidos mayores, pero sí es verdad que lo que modifica en esencia es el porcentaje, es la barrera electoral, con lo cual hay algunas provincias donde nos podemos encontrar con alguna sorpresa. No en Las Palmas y Santa Cruz, pero sí en provincias de la península. Bueno, una última cuestión, Miguel, porque hablamos de Ciudadanos, es otra tendencia. Ciudadanos pues se lleva un varapalo en todos los sondeos y en Canarias peligra incluso los 2 diputados que consiguió en las pasadas elecciones de abril. ¿Esto es una tendencia que también tiene visos de convertirse en realidad? Según las últimas estimaciones que tenemos nosotros, sí es verdad que Ciudadanos tiene o refleja una caída. Tendremos que ver hasta qué punto esa caída se viene a confirmar en los próximos estudios, pero sí es cierto que ahora mismo tendría en riesgo el de Santa Cruz de Tenerife, lo pondría claramente en riesgo, y probablemente el de Las Palmas a día de hoy sí lo estaría manteniendo. Pero insisto, estamos hablando de fotografías fijas que estamos tomando casi semanalmente, entonces sí es verdad que todas las semanas se está modificando. Bueno, Miguel Martín, director del Instituto Perfiles Canarias, seguramente en algún que otro enfoque de aquí al 10 de noviembre seguiremos hablando contigo de encuestas y sondeos. Muchas gracias, muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Bueno, Paco, estamos hablando de tendencias. Hemos hablado con Miguel de estas tendencias. ¿Cómo estás viendo tú estos sondeos? Pues la verdad es que los estoy viendo poco, entre otras cosas porque los sondeos en España no han dado una, ¿no?, en los últimos años. Han creado unas expectativas asombrosas. Por ejemplo, en las pasadas elecciones el CIS hizo una serie de pronósticos que luego no se produjeron ni remotamente, ¿no? Lo que pasa es que luego se olvidan. Después de plantearse los sondeos, a la semana hemos olvidado completamente lo que ocurre con ellos. Mi impresión es que los sondeos, como ha dicho Miguel Martín, son una foto fija de un momento, pero la situación está plástica, tan elástica, que todo cambia a velocidad de vértigo. Yo sí creo que hay tendencias y que esas tendencias hay que seguirlas, y que en estos momentos la gran sorpresa de estas elecciones es que parecía que el Partido Socialista las había convocado porque tenía la certeza de que iba a mejorar sus posiciones, y lo que hay en estos momentos es una percepción de que no las mejora. Y yo tengo la impresión, bueno, que en Canarias podría mantenerse esa tendencia de subida algo el PP y de mantenimiento del Partido Socialista, y bueno, la novedad estaría en esa coalición Nueva Canarias, coalición canaria, que me da la impresión que puede servir a lo mejor para mantener los 2 escaños, pero uno en cada provincia en vez de 2 solo en la provincia de Santa Cruz como fue en abril. Y no sé si Más País podría quedarse con, digamos, con el tercer escaño de Podemos. Por cierto, y Marta, te lo planteo a ti y a todos, por si alguno quiere también participar. Con estos sondeos, ¿están virando los partidos al centro, la moderación? ¿Hemos pasado unas elecciones donde se luchaba por la derecha y ahora se lucha por el centro? Yo creo que sí, clarísimo, ¿no? De hecho, el discurso aquel de Vox tan fuerte que parecía que estaba tirando de toda la derecha hacia el extremo, ¿no? Y en los discursos de Casado y de Rivera para poder ganar de esa forma tan agresiva a ese sector han cambiado radicalmente, ¿no? Están mucho más centrados, están mucho más moderados, etcétera, etcétera. Yo hay un tema que quisiera decir de lo que comentó Miguel, que es el tema de que los bloques sí están muy igualados, vuelven a estar muy igualados por la izquierda y por la derecha, con lo cual esa posibilidad de que vayamos al final a un gobierno de izquierda o progresista, a lo mejor terminamos no con Ciudadanos, a lo mejor terminamos en lo que ya apuntaron Rajoy y Felipe González, que es otra vez la gran coalición, y volver y tener un gobierno u otro cambia radicalmente para afrontar las reformas de las que estábamos hablando. Lo que pasa es que yo pongo una enmienda a la totalidad. ¿Cómo se puede llamar bloque si es un charco de piraña? Es decir, bloque de derecha, se van a matar entre la derecha, bloque de izquierda, si hemos visto el espectáculo de la izquierda entre los propios partidos. Es decir, hablar de bloques en términos periodísticos está bien, bloque pero con aluminosis, como aquel pacto de hormigón con Canarias. Sí. No, yo creo que aquí la clave está, como el pacto de hormigón, ¿no? Sí. La clave está en 2 cosas. Primero, Sánchez se va a presentar a las elecciones. Sánchez tiene una cosa que le viene sobrevenida, que es la crisis económica, la incertidumbre, el Brexit. Sánchez se va a presentar a las elecciones con los huesos de Franco en una mano y la sentencia del proceso en la otra, ¿no?
defensa de España hacia la derecha, los bolsos de Franco, un tema nostálgico hacia la izquierda, y además regala 4.500 millones ahora a las comunidades autónomas para engrasar un poco las cosas antes del 10 de noviembre. Y promete hacer desaparecer 18.000. Y promete lo que haya, bueno, pero prometen todos, ¿no? Pero luego hay una incertidumbre, y esa es la gran pregunta. ¿Dónde va a ir el voto del cabreo? ¿Va a crecer la abstención? Seguro, entre 5 y 10 puntos, decía Miguel, crecerá la abstención, pero hay gente que está cabreada y que va a castigar con su voto. Y no creo que sea Vox esta vez. Ya el miedo a Vox ha desaparecido. Pero había un voto de cabreo en Vox. Yo soy especialista en perder apuestas, Yo soy especialista en perder apuestas electorales. Y en no pagarlas. Pero yo creo esa es la segunda especialidad. Pero yo creo que en estas elecciones Vox se va a desinflar, Ciudadanos se va a pegar un estampido que no está en los libros. Mi gran duda es si el voto de castigo va a ir a la abstención o va a ir al PP. Es decir, Carlos, y se habla ya de que el PP puede subir entre 25 y 30 diputados. Sí. Ahí va a estar gran parte del voto del cabreo del centro de Ciudadanos. Mucho se va a ir al Partido Popular, mucho se va a ir también al PSOE, que el PSOE podrá compensar la pérdida de votos por la izquierda con Más País con lo que recupere del centro del Partido Rivera, que por cierto el Partido Rivera va a tener, creo que muy poco apoyo, y está con lo que dicen las encuestas, porque no ha sido coherente en un mensaje que se dio y el mensaje que dio al final. La gente lo que pide es moderación. Hay cabreo, mucho cabreo, pero lo que quieren es moderación. La moderación es el centro. Por eso está esa lucha que comentaba Miguel por el centro. El PSOE tira hacia el centro, el Partido Popular hacia el centro. Creo que, y con esto acabo, va a haber un gran vencedor que puede ser el Partido Popular, que recupera lo perdido después del batacazo. Y otro va a ser también el Partido Socialista, porque se va a mantener y puede empezar a hablarse otra vez de bipartidismo. Pues fíjense, vamos a centrarnos en el Partido Popular precisamente y en Ciudadanos, porque hemos visto en los últimos días cambios de postura, cambios de opinión, que más o menos los hemos visto todos, pero ellos se niegan a aceptar, en principio, que han cambiado de postura, Wendy, pero analízalo tú mejor, porque yo creo que tienes varios ejemplos para saber si han cambiado o no de opinión. Si te parece, Miguel Ángel, vamos a analizarlos entre todos con las siguientes declaraciones, y es que los discursos de los grandes partidos han experimentado un giro al centro, aunque desde el Partido Popular o Ciudadanos niegan que sus posturas hayan cambiado. Hoy hemos querido traerles un ejemplo de algunas de las declaraciones de sus líderes para que juzguen ustedes mismos. Nos vamos con Pablo Casado. Esto decía en la precampaña de las pasadas elecciones. Escuchen. El Partido Popular no puede abstenerse a favor de un partido que ni cree en España, ni quiere la prosperidad de España, ni merece nuestro voto. Como decía, declaraciones en la precampaña, ahora decía esto otro. Vean. Porque estas elecciones van de desbloqueo. Porque la gente ya está harta, quiere desbloquear, quiere votar para no tener que volver a hacerlo dentro de 3 meses. Quiere votar para que se ponga en marcha el país, quiere votar para que los políticos seamos capaces de acordar. Bueno, aquí hablaba ya de un desbloqueo. Y en cuanto al líder de Ciudadanos, así se expresaba hace unos meses sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el PSOE. Los españoles tienen que saber que o Sánchez o Ciudadanos con el Partido Popular. Eso lo tienen que saber, porque con este PSOE de Sánchez no hay nada que hablar. Bueno, vamos a ver si ahora tiene que hablar. Estas son las declaraciones. Por otro lado, escuchen. Me comprometo también a convencer al Partido Socialista a que rectifique, a que vuelva a donde nunca debió de salir, del constitucionalismo, del consenso, de los grandes pactos de Estado, a que vuelva a sentarse con nosotros para apoyar o para liderar, dependiendo de lo que digan los españoles, estas reformas. Yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen, Miguel Ángel, que ha habido un cambio en sus discursos? ¿Que ha habido un claro cambio en las posturas? Yo lo veo claro, pero le voy a trasladar la pregunta a la mesa. Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, Rivera yo creo que no en cuestión de meses. Rivera decía una cosa por la mañana, otra mediodía y otra por la noche, eso está claro. Y Pablo Casado, un poco en la línea que apuntaba antes Marta o Carlos también creo, en la línea de que ha visto que entre el original y la fotocopia la gente vota al original, entonces dejó de copiar a Vox y ha intentado volver al centro, ¿no? No, yo creo que básicamente lo que ha ocurrido es que los partidos han percibido algo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo algunos, ¿no? Que es que las elecciones se ganan en el centro. Ha habido un momento de polarización muy fuerte en la vida política española como consecuencia del enfrentamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular que derivó en la moción de censura al señor Rajoy. Y ahí se quedaron perfectamente claros que había dos bloques, un bloque de izquierdas y un bloque de derechas. Eso ha lastrado la vida política española durante un tiempo.
Pero lo que es incomprensible, absolutamente incomprensible, es que existiendo la oportunidad numérica, que no sabemos si va a existir después de estas elecciones, de un acuerdo entre los socialistas y Ciudadanos, esa oportunidad numérica no se haya aprovechado. Era el único pacto que salía redondo, que salía sin necesidad de añadir nada, y lo despreciaron. Lo despreciaron desde la primera noche el Partido Socialista diciendo con Ciudadanos no, con Ciudadanos no, con Ciudadanos no, y lo despertó Ciudadanos diciendo que el Partido Socialista no iba ni a tomarse un café, ni se sentaban a negociar con ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por decirlo de alguna manera, se han dado cuenta de que eso es lo que ha provocado el bloqueo, porque las otras opciones que se planteaban eran peregrinas. La opción por la izquierda obligaba a incorporarse a los independentistas, algo que realmente para el Partido Socialista es muy fuerte. La opción por la derecha implicaba que el PP hiciera lo que le hiciera a Sánchez, lo que Sánchez se negó a hacerle al PP, que es que se abstuviera. Es decir, es un formato que ha llevado a esta situación de colapso. ¿En qué tiene razón Casado ahora? Cuando dice que estas elecciones van de desbloqueo. Todo el mundo quiere desbloquear, porque es que la próxima, si hay otras más, la gente no se mueve de sus casas. Brevemente, Marta y Jorge, venga, que vamos con el tiempo justo. Yo lo que creo es que los políticos están dando auténticos volantazos. El problema son las consecuencias. Es decir, uno da un volantazo en una carretera y terminas estrellado, pero das un volantazo en política y ahí sigues con el mismo discurso y no pasa nada y no tiene consecuencias, porque que ahora digan ellos que es las elecciones del desbloqueo, claro, es que son las elecciones del bloqueo porque ustedes no han sido capaces de desbloquearlo. Yo voy a discrepar humildemente de la versión que se ha dado en la mesa. Es decir, yo creo que en política el centro es un lugar de paso, no es un lugar para estar. De hecho, el Partido Popular perdió votos por su derecha y el Partido Socialista perdió votos por su izquierda. Yo creo que el verdadero problema está en que nosotros vivimos un bipartidismo, un turnismo de dos grandes partidos que se turnaban en el poder con pequeñas alianzas con partidos territoriales, catalanes, vascos, canarios, y de repente se produce la entrada en juego de nuevos actores, lo que se llama la nueva política, y esa nueva política entró a jugar para no jugar. Es decir, esos nuevos partidos políticos lo que han hecho es fragmentar las mayorías que habían a derecha e izquierda. Aumentar la pluralidad, sí. No sé por qué sí, fragmentar. Yo no digo que sea bueno o malo, digo que el bipartidismo. Sí, pero lo que ha hecho es sí, pero desde el momento que ni la izquierda gobierna con la izquierda, ni la derecha gobierna con la derecha... Bueno, la derecha gobierna con la derecha y con la ultraderecha. Ahora seguimos hablando de este tema porque estábamos hablando de Ciudadanos y vamos a hablar en los próximos minutos con la cabeza de lista de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, con Melissa Rodríguez. Ya saben que las encuestas, estos cambios de opinión, pues no están siendo bien recibidos por los sondeos. Hablábamos antes de esas tendencias de Ciudadanos en la mayoría de las encuestas. Y fíjense, porque Ciudadanos en las pasadas elecciones en Canarias consiguió un buen resultado, 2 diputados. Lo que no está claro es que ese resultado se repita el próximo 10 de noviembre. Melissa Rodríguez, cabeza de lista de Ciudadanos por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, enseguida hablamos de los sondeos, de las perspectivas electorales, de las crisis también internas dentro de Ciudadanos, pero si nos espera unos minutitos, volvemos con usted, como decíamos, después de la publicidad. Bueno, retomamos esa entrevista que teníamos prevista con la candidata, con la cabeza de lista de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, Melissa Rodríguez. Buenas noches otra vez. Hola, muy buenas noches de nuevo. Bueno, estábamos hablando en la mesa con los colaboradores de esos cambios de postura, de Albert Rivera, de Ciudadanos. Se lo planteo directamente. ¿Ciudadanos sigue queriendo pactar después del 10 de noviembre con Partido Popular o abre la puerta también a pactar con el Partido Socialista? Bueno, lo hemos dejado bastante claro. Nosotros tenemos como socio prioritario el Partido Popular y si sumamos un solo escaño más que el Partido Socialista con Podemos, con nosotros, con el Partido Popular, nos comprometemos a formar gobierno en menos de un mes. Por otra parte, lo que hemos dicho es que en caso de que las elecciones den un resultado y que sea imposible sumar con el Partido Popular, pues nosotros lo que vamos a poner son 10 pactos de Estado sobre la mesa, pero no para entrar en gobierno y no para repartirnos, en este caso, gobierno con el Partido Socialista, sino que vamos a poner 10 grandes acuerdos de Estado, como puede ser educación, sanidad, despoblación, que también en Canarias se padece, estamos quedándonos con islas cada vez más vacías, precisamente para priorizarlo. Ya a final de legislatura, cuando vimos que el acuerdo con Podemos se había roto,
pusimos 3 puntos que si el señor Sánchez hubiese firmado, hubiese desbloqueado esta situación, hubiese gobernado en este caso ellos en solitario y se hubiese desbloqueado la situación y no hubiésemos ido a segundas elecciones. Lamentablemente el señor Sánchez no quería llegar a ningún acuerdo y lo que quería eran elecciones. Entonces, señora Rodríguez, después del 10 de noviembre, el 11, el 12, el 13 de noviembre, ¿hay posibilidad de que Ciudadanos se plantee una abstención con una posible otra vez investidura de Pedro Sánchez? Hemos dejado claro que si sumamos con nuestro socio preferente, en este caso que es el Partido Popular, sí, tendremos gobierno en menos de un mes. Y también hemos dejado bastante claro que hay muchísimas cosas que no nos gusta del señor Sánchez, de hecho, entre ellas que no tienen ni idea de cómo está Canarias ni de dónde está Canarias. Por cierto, el señor Sánchez conoce la Mareta y creo que poco más, porque ni siquiera viene, pero hemos puesto sobre la mesa que en el caso de que no sumemos con el Partido Popular, pondremos 10 pactos de Estado para poder facilitar una situación de desbloqueo, pero no en ningún caso para repartirnos gobierno ni ministerios con el Partido Socialista y con el señor Sánchez. Ha quedado claro, hablaba de Canarias. Yo decía que en las elecciones de abril ustedes tuvieron unos buenos resultados en Canarias, un diputado en Santa Cruz de Tenerife, un diputado en la provincia de Las Palmas. Lo que pasa es que los sondeos, señora Rodríguez, no les dan los mismos resultados que en abril. Esto me imagino que lo estarán valorando en el partido y estarán mirando con un ojo también esas encuestas que pronostican un varapalo de Ciudadanos en casi todas las circunscripciones. Yo es que, fíjese, cuando se repitieron las elecciones hace 3 años decían que tampoco íbamos a sacar nada y sin embargo Ciudadanos en Canarias subió, así que entiéndame que como he visto repetidas veces que nunca aciertan con nosotros, sigamos pensando que las encuestas son fotos fijas de momentos concretos. Las encuestas reales son las de las elecciones y los datos en las elecciones generales anteriores y en las que hemos hecho todos estos años, en estas 3 elecciones previas generales, han dado que cada vez que se abren las urnas seguimos creciendo en Canarias, así que entienda que no le haga demasiado caso a las encuestas porque si no se la hago en la vida normal y en el día a día, tampoco se lo voy a hacer en campaña preelectoral, sobre todo porque al final las encuestas son y están creadas también para generar opinión. Melissa Rodríguez, Ciudadanos, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Bueno, otro de los partidos también cuya tendencia en las encuestas no está yendo demasiado bien es Unidas Podemos. Fíjense, pasamos de Ciudadanos y de la cabeza de lista en Santa Cruz de Tenerife a Unidas Podemos y la cabeza de lista en la provincia de Las Palmas. Victoria Rosell, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hablábamos con Melissa Rodríguez, no hacía mucho caso a las encuestas, desde Unidas Podemos. ¿Qué reacción tienen ante los sondeos que hablan de bajada en casi toda España? Bueno, las 7 últimas encuestas que hemos visto nos dan tercera fuerza parlamentaria. Es verdad que con cierta bajada, pero también es cierto que en esas encuestas estamos viendo, por ejemplo, gente que iba a votar a Más País en provincias donde no se sabe si se presenta o no se sabía en ese momento si se presentaba y sin saber qué programa y qué candidatos. Entonces, sinceramente, en ese momento de esas últimas encuestas resulta un poco difícil calibrar en qué estaba pensando la gente cuando estaba diciendo en Segovia que votaba Más Madrid si no se presenta. ¿Sabes? Que realmente estamos en un momento un poco raro en esto. Precisamente le pregunto por eso. ¿Cómo cree que va a afectar la llegada de ese proyecto político de Más País, ese paso adelante de Íñigo Errejón, a las expectativas de Unidas Podemos? La cuestión es si es un proyecto político. Hay partidos proyecto con político líder es porque y se ha presentado a unas líderes con elecciones. un partido al lado. No necesariamente. Hay gente que es un líder con un partido político detrás y hay gente que es simplemente el líder y lo que le acompaña, ¿no? Realmente que a estas alturas no sepamos cuál es el programa, sin duda lo sacarán, pero yo distingo perfectamente lo que es Más Madrid en Madrid y lo que ha sido, por ejemplo, el movimiento en Las Palmas. El que se presenten buscando muchos candidatos o candidatas posibles y a última hora y en tercer o cuarto lugar, con todo el respeto, hayan fichado a la cabeza de lista al Senado de Unidas Podemos, que lo era hace 10 días, no significa que esta persona haya dicho, bueno, como han fallado la negociación, como ha dicho ella misma en una entrevista, me presento. No. Ni cuando falló la negociación, ni cuando se disolvieron las Cortes, ni cuando se convocaron elecciones te presentaste cuando ya te habían pescado de una lista que entonces, sinceramente, la gente no es tonta. Yo apelo a la inteligencia de la gente.
¿De verdad están buscando el voto de la abstención o un voto que evidentemente era de Unidas Podemos? A mí eso no me parece bien. Muy libres, por supuesto, y bienvenida sea la pluralidad, pero no engañemos, no digamos que es pluralidad lo que es pescar en lista ajena. Una última cuestión, señora Rosell. Después del 10 de noviembre, ¿van a seguir intentando cerrar un acuerdo con el Partido Socialista? Por supuesto, es que yo creo que deberíamos hablar un poco menos de partidos y un poco más de programas. Ahí sí que nosotras tenemos claro cuál es el gobierno de coalición que queremos y que, sobre todo, para qué políticas. Para todas las que el PSOE, sin estar en un gobierno de coalición, nos dice que sí, pero luego no, la subida del tope del precio del alquiler, el tope del precio de la luz, la reforma laboral, la ley Mordaza, todas las cosas a las que se compromete en campaña y una y otra vez, como si la gente tuviera memoria de pez, incumple en cuanto llega al gobierno. Creo que está claro que la legislación lo aguanta todo. Yo misma como juez sé que hay leyes preciosas que se están incumpliendo, la de dependencia, la de memoria histórica, la de violencia contra las mujeres, parte del Estatuto de los Trabajadores, incluso de la Constitución, y precisamente para eso deberíamos formar un gobierno estable, progresista y coherente dentro de sus propias políticas, no mirando con cada ley a un lado y al otro para al final tener un sistema que no es coherente en sí mismo. Victoria Rosell, Unidas Podemos, muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, ya lo hemos visto, hemos hablado con Ciudadanos, hemos hablado con Unidas Podemos, cabezas de lista tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas. No sé qué opinan porque son dos partidos a los que las encuestas, los sondeos, les dan una bajada de escaños considerable respecto a las últimas elecciones en abril. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, sobre lo que acaba de decir Victoria Rosell, realmente no hubo una diferencia de programas. Podemos en las negociaciones con el Partido Socialista estaba negociando y decía que no estaba de acuerdo con los ministerios que les tocó, no con el contenido de ningún programa. Por tanto, yo creo que eso le va a castigar los votantes igual que le van a castigar al Partido Socialista. Creo que tienen una responsabilidad y que el desgaste de Podemos va a venir en parte por ahí. Pero ¿creen que ahora Podemos y Ciudadanos van a ser partidos a favor de la gobernabilidad? Ya se ven que estamos hablando de bloqueo, desbloqueo. Yo es que creo que hay una falsedad. Toda la negociación del Partido Socialista y de Podemos fue una negociación en falso, porque no sumaban. Y hay que decirlo, es decir, si hubieran puesto de acuerdo, no sumaban. A lo mejor habría servido para que presentaran un candidato. ¿Los independentistas como sumaron la censura? Sí, pero el Partido Socialista dejó perfectamente claro que no iba a gobernar con los independentistas. Lo dijeron por activa y por pasiva. Lo cual además me parece bastante razonable, porque un partido que se plantea como uno de los partidos que vertebran el país parece bastante chocante que puedan gobernar con los independentistas. Pero en cualquier caso, no sumaban. La suma que era posible, ya hemos visto cuál era. La que daba un resultado era la suma del Partido Socialista con Ciudadanos, y tampoco quisieron ponerse de acuerdo. Al final yo creo que lo que ha ocurrido fundamentalmente es que quien ha dirigido las negociaciones para formar gobierno, que es el señor Sánchez, lo que quería era obtener por parte de alguien un cheque en blanco para seguir haciendo la misma política que estuvo haciendo con la moción de censura. Es decir, con la moción de censura se convirtió en presidente sin necesidad de tener que llegar a ningún compromiso con los demás y pretendía seguir gobernando de la misma manera, que en el fondo es estar en el gobierno, pero no gobernar porque ni siquiera pudo sacar unos presupuestos para adelante. A mí me gustaría sacar a colación unas declaraciones que hizo el dirigente del PNV en el sentido de que no había posibilidades de llegar a un acuerdo porque además estaban jugando en deportes distintos. Tenían no solo objetivos distintos, sino formas distintas de enfocar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero respecto a las declaraciones que hemos oído de las dos candidatas, la verdad, menos mal que la campaña dura una semana, de verdad lo digo, porque a nosotros que somos la campaña oficial, unos apasionados de la política, volver a este remake, de volver a oír los mismos discursos de la misma manera, cuando que diga Melissa, ya termino, por ejemplo, que el señor Sánchez no quiso llegar a acuerdos y por eso estamos donde estamos, como si el señor Rivera sí hubiera querido llegar a acuerdos, ¿no? Cuando ni siquiera cogía un teléfono, es decir, es que es unos niveles de verdad. Pero de todas maneras, yo de las intervenciones, de las dos candidatas, primero me quedo con que Victoria Rosell apela a la inteligencia de la gente, con lo cual es una apelación un tanto interesante, pero me quedo con una cosa, ya sabemos quién es el enemigo de Podemos. Porque la andanada que le ha dedicado a un liderazgo sin partido, ¿no? Que es el de Errejón y su Porque le puede hacer perder un diputado. Claro, efectivamente. Ya sabemos que la referencia no va a ser el PSOE, la referencia va a ser esa rama que se desgaja de la... Yo de todas maneras digo una cosa,
Rosell tiene razón, lo que pasa es que habría que aplicárselo a Podemos. Los liderazgos muy fuertes en los partidos tienen una gran ventaja y un gran inconveniente, que los desgastes de los líderes afectan a los partidos. Venga, Esther. Pablo Iglesias probablemente sea corresponsable del desgaste de Podemos porque él se ha desgastado como líder con sus incoherencias vitales, ¿no? Yo creo que lo que sí que está claro es que no va a haber una coalición entre el Partido Socialista y Ciudadanos. La señora Melissa Rodríguez decía que las encuestas siempre habían fallado. Es cierto, siempre le han dado más intención de votos que lo que luego ha ocurrido. Lo vimos cuando fue cuarta fuerza política, cuando el famoso sorpaso al Partido Popular que no se dio, y creo que su electorado le va a pasar factura, que la foto de la vergüenza de Colón le va a pasar factura, que lo que están haciendo en la comunidad autónoma de Madrid y en Andalucía les va a pasar factura. Y termino. Y las denominaciones de violencia intrafamiliar, cuando nos siguen matando por ser mujeres, les va a pasar factura. Una pregunta rápido, a ver si no me matan en realización, antes de ir a conocer un informe, muy rápido, casi de sí o no, además 1 a 1. Carlos, ¿qué ven probable? ¿Ven probable una gran coalición, un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista después del 10 de noviembre, sí o no, o no sé? Podría ser, pero ahora mismo no la veo probable. Jorge Betancourt. No, salvo que se hunda Europa. ¿Salvo qué? Salvo que se hunda Europa, o en fin, hay una guerra mundial, no veo una gran coalición. Vale. ¿Paco? Yo creo que sería un drama extraordinario, porque habría un bloqueo de otro tipo, que es el bloqueo de no poder aplicar un programa. ¿Qué programa iban a aplicar? ¿Iban a subir los impuestos y bajarlos al mismo tiempo? ¿Iban a invertir digamos, en sanidad pública y al mismo tiempo en sanidad privada? Es que no puede ser, es que no tiene sentido. ¿Marta? Si no hay posibilidades de, si volvemos al bloqueo que hemos tenido ahora, yo creo que sí es probable. Juan. Yo creo que con la reforma laboral y la de la Constitución está demostrado que no están desde luego en las antípodas los dos partidos, pero no lo veo probable. ¿Esther? No, yo tampoco lo veo probable y además asumo las palabras de Paco, es totalmente incongruente cuando sus programas son totalmente opuestos. Bueno, fíjense, lo de repetir elecciones es un fracaso de la política y el no haber llegado a un acuerdo entre los partidos para formar gobierno. Y claro, ya han surgido voces desde hace algún tiempo sobre un cambio, una reforma del sistema electoral en España. Nosotros hemos analizado, Wendy, algunos otros sistemas que se dan en el mundo y su traslación a los últimos resultados electorales. Así es, vamos a hacer ese análisis, Miguel Ángel, de los diferentes sistemas electorales con el fin de vislumbrar quizás un posible desbloqueo. La falta de acuerdo entre los partidos para investir a un candidato nos lleva a unas nuevas elecciones generales. Como saben, se habla mucho de reformar el sistema electoral para facilitar así la gobernabilidad, pero ¿es oportuno cambiarlo? Lo primero que vamos a hacer es analizar nuestro sistema. Así quedó el Congreso tras las últimas elecciones del pasado abril, tras aplicar el método D'Hondt. Con este método, el voto no vale lo mismo en todas las circunscripciones, sino que es proporcional al número de habitantes. Esto se traduce en que en Madrid, para lograr un diputado, se necesitan más de 100.000 votos y en Teruel solo 26.000. Además, en nuestro sistema se excluye a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Pese a esta barrera electoral, nuestra legislación sí propicia el multipartidismo, algo que no habría ocurrido con un sistema como el de Estados Unidos. De hecho, vamos a ver qué ocurriría en España si utilizáramos el formato estadounidense. Este método se basa en que el partido que gana en cada estado, aunque sea por un único voto, se lleva todos los representantes en juego. Por eso, en Estados Unidos hay dos grandes partidos. De esta forma, si hiciéramos este reparto entre las 52 provincias españolas, los socialistas tendrían 295 escaños frente a los 16 del PP y ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Vox tendrían así representación. Analizamos ahora otro sistema, el de circunscripción única, que ya utilizamos en las elecciones europeas. Aquí cada persona equivale a un voto, independientemente de si lo deposita en Canarias o en Valencia. Pero ¿a quiénes benefician así? Habría mejorado su representación Unidas Podemos con 51 diputados y Vox con 37 escaños, mientras que Ciudadanos aumentaría 1. ¿Y a quién castigaría? Al PP, que perdería 5, y a los socialistas, que se dejarían 18. Al margen de si este formato es más justo o no, lo cierto es que el reparto de bloques quedaría prácticamente igual. Las derechas tampoco sumarían y el PSOE tendría que pactar
para así poder gobernar. Nos centramos ahora en la doble vuelta. Es el sistema que se utiliza en las presidenciales francesas. Por ejemplo, con este método, los dos partidos con más votos pasarían a una segunda vuelta y uno de ellos resultará vencedor con mayoría absoluta. Puede facilitar la gobernabilidad, pero tiene un mayor coste económico y muchos críticos aseguran que podría favorecer la abstención. Dejamos para el final el método de la lista más votada, que ya funciona en nuestros cabildos insulares. Con él gobierna el candidato que ha obtenido más votos. De aplicarse en las elecciones generales, Pedro Sánchez sería presidente del gobierno, pero para poder gobernar durante 4 años necesitaría pactar. Estos son algunas de las opciones, son algunos de los sistemas electorales que algunos partidos y algunas voces han dejado caer, a ver si de esta manera pues se llevaría a cabo una gobernabilidad, que es lo que estamos esperando todos. Diferentes métodos, diferentes resultados. ¿Ustedes ven posible un cambio del sistema electoral para favorecer, lo que decía Wendy, la gobernabilidad y evitar estas situaciones de bloqueo que llevamos viviendo desde hace 4 o 5 años, Jorge? Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es una cosa. Tenemos un sistema electoral que ha funcionado durante 40 años. O sea, yo no creo que sea el problema del sistema, es un problema de los partidos políticos que han entrado en una crisis en este país, en una división, en una escisión en lo que hablábamos antes entre los bloques. Yo no creo que sea un problema del sistema. Los sistemas... Nunca hay sistemas absolutamente justos, siempre hay criterios que se... O sea, que el problema son las personas. En España hay un sistema mixto que da 2 diputados por provincia y luego hay diputados por criterios de población. Se producen anomalías, hay sitios donde hay la misma población que en Canarias tienen 32 diputados y en Canarias no. Es decir, depende. Ningún sistema es justo. Pero las reglas son iguales para todo el mundo. Carlos. Me llama la atención que si hubiésemos aplicado de la segunda vuelta, pues se dice que tiene más coste económico. Bueno, con las que llevamos, sí. ¿Cuántas vueltas hemos dado ya, no? 4 vueltas. Bueno, yo creo que podría ser interesante hacer un mix con lo que tenemos en los cabildos. O sea, que la lista más votada coja la responsabilidad de pactar. Por lo menos eso desbloquearía algo. Pero estoy con Jorge. El problema es de la clase política, el problema es las personas y no tanto el sistema electoral que tenemos. El problema de los dirigentes, y yo no creo que sea, yo no aspiro ni deseo la vuelta al bipartidismo y no creo que sea un defecto que haya pluralidad y que haya muchos colores. Algunos planteamientos que habían ahí de esos sistemas, por ejemplo, las fuerzas nacionalistas no tendrían representación y también me parecería injusto. No, lo que iba a decir es que efectivamente hay muchísimos sistemas y cada sistema es fruto de una determinada idiosincrasia y una determinada historia política que lleva en un determinado sentido. Lo cierto es que el sistema que se está planteando aquí como panacea, que gobierna la lista más votada, en Canarias hay 7 cabildos, en 4 de ellos la lista más votada no gobierna, porque luego hubo mociones de censura inmediatamente después. Pero hubo acuerdo para la moción de censura. Hubo acuerdo para la moción de censura, porque aquí parecía que todo el mundo estaba de acuerdo en sacar a Coalición Canaria del gobierno. Pero vamos, entre otras cosas voy a demasiados años, ¿no? En la anomalía esta de gobernar durante 40 años. Pero en cualquier caso, hay sistemas que pueden aportar soluciones, pero no van a servir con la clase política que tenemos, porque la clase política que tenemos es una clase insensata. Y además, para reformar el sistema electoral se requiere un acuerdo constitucional de extraordinaria importancia, pero si no son capaces de ponerse de acuerdo para montar un gobierno o para aprobar unos presupuestos, van a ser capaces de ponerse de acuerdo en desarrollar un nuevo sistema electoral que cambie las reglas de juego. Que aquí tenemos un ejemplo en Canarias que sí, finalmente nos pusimos de acuerdo para modificar el sistema electoral, que lo que iba a conseguir, según algunos, era sacar a Coalición Canaria de las instituciones por la vía de los votos, y no fue así. Es decir, lo que quiero decir es que modificando el sistema electoral, al final, yo estoy con Jorge, ese no es el problema. Claro. No es en absoluto el problema es de cultura democrática, de la escasa cultura democrática que están demostrando tener nuestros dirigentes políticos, ¿no? Esther. A ver, yo coincido, ningún sistema es perfecto. Creo que el nuestro, que siempre se puede perfeccionar, es bastante plural y es lo que tenemos que defender. A lo mejor podríamos existir, no sé, un poco como la ley vasca, que si no hay acuerdo, hay una segunda vuelta y luego pues el que tenga más votos sea el que salga electo. Es cierto que eso también necesitaría de una reforma de la Constitución, que ahí nos toparíamos otra vez con la misma problemática. Y esto de la segunda vuelta, hemos visto algunos ejemplos. Hemos hablado de la segunda vuelta, es verdad que en un sistema presidencialista tiene más sentido. Hemos hablado de la lista más votada, que lo han dicho alguno que otro partido, el Partido Popular, también lo ha dicho en algún que otro momento. ¿Alguno lo ven más factible de producirse que otro? Pero la segunda vuelta no es solamente un sistema presidencialista. En Francia se aplica también para la elección de las alcaldías y se aplica para otro montón de sistemas. La cuestión de la segunda vuelta es que legitima a quien tiene que formar el gobierno, pero ojo,
quien tiene que formar el gobierno, que efectivamente tiene un voto más que el otro, por lo menos, quien tiene que formar el gobierno, tiene luego que ponerse de acuerdo con los partidos para formar el gobierno. Forma el gobierno que quiere, pero si quiere que le aprueben los presupuestos, tiene que montar consensos. ¿Para qué sirve la segunda vuelta en Francia fundamentalmente? Para establecer un sistema en que los políticos se hablan entre ellos. Porque fíjense que en Francia se han producido situaciones de cohabitación con presidentes de izquierda y primeros ministros de derecha, frutos ambos de la segunda vuelta. Es decir, que hay que tener en cuenta un poco cómo... la responsabilidad de un país, mientras que aquí se ponen cordones sanitarios sin explicar el porqué, mientras que se pacta con la ultraderecha, cuando vemos a Macron, como vemos a Merkel, cómo los están expulsando, y mientras aquí los abrazamos y los colamos en las instituciones. Bueno, la ultraderecha está gobernando en muchos lugares compactos, y en Italia, sin ir más lejos, está gobernando Beppe Grillo y el Movimiento 5 Estrellas de izquierda con la Liga Norte, que es de derecha. Es decir, yo creo que no debemos ser chauvinistas, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Sí. De todas maneras, yo en este país, si hubiera que poner una reforma, de verdad, yo no pondría una reforma en el sistema electoral, pondría una reforma en el sistema de representación. Yo creo que estamos llegando a un punto donde necesitamos exigirle a los partidos políticos que pongan listas abiertas, donde podamos votar las personas que nos representen. Y es más... Pero hay listas abiertas en el Senado, o relativamente abiertas, y la gente al final vota las siglas. Pero bueno, han salido estupendo, pero dame la oportunidad de elegir, porque lo que no puede ser es que tú votes a una lista cerrada de un partido político, luego los diputados, como las actas son personales, se mandan a mudar, empezamos a hablar de los transfugismos y tal. Sí. O sea, yo quiero votar a las personas, ¿no? Y el problema que hay en este país es que las listas las hacen los partidos en primera instancia. Bueno, y por lo tanto eso produce... democráticas, claro, pero eso produce que los electos tengan una obligación con el partido, pero en el momento que ya son electos ya no tienen ninguna. Bueno, seguiremos hablando de este tema y seguimos nosotros en clave política, porque si lo recuerdan, las elecciones de abril fueron unas elecciones donde nos encontramos por parte de los partidos políticos fichajes estrellas y polémicos, desde deportistas a toreros, a futbolistas también, periodistas, bueno, nos encontramos de todo. ¿Qué pasa? En estas elecciones nos hemos encontrado que estos fichajes o han pasado a un segundo plano o han desaparecido. Entre ellos, fíjense, uno que dio bastantes titulares en abril, Juan José Cortés. El Partido Popular ha decidido que no vaya en la lista del Partido Popular por Huelva al Congreso y que vaya al Senado. En un primer momento, pues le sentó mal, pero parece ser que lo ha tomado mejor en los últimos días y va a seguir en la Cámara Alta enarbolando prácticamente el argumento que lo llevó a esa lista al Congreso, la defensa de la prisión permanente revisable. Pelearé para defender a mi provincia en la Cámara Alta y luchar porque se mantenga y amplíe la prisión permanente revisable. Bueno, esto es lo que dice Juan José Cortés y a nosotros nos sirve para hablar de la prisión permanente revisable, que por cierto vuelve otra vez al debate informativo y al político, también se saca en precampaña. No sé qué les parece, que esto vuelva, hay que cambiar, no sé si de opinión, de lo que se ha legislado, porque esto ha generado también mucha polémica interna dentro de los partidos, Marta. La prisión revisable es otro de los temas recurrentes de cada elección electoral, ¿no? Y de cada periodo. Hombre, yo no soy partidaria de la prisión permanente revisable, la verdad. Es decir, no me parece... Yo creo que la sociedad tiene que prescindir de personas que no saben vivir en la sociedad, que la reinserción tiene que ser un objetivo para los penados. Pero ante la cantidad de burradas que uno está viendo últimamente, yo sí soy partidario de la prisión permanente revisable. Yo no soy partidario de la cadena perpetua, ni de la pena de muerte, por supuesto, pero ya hay casos excepcionales que... Bueno, ahora les sigo pidiendo la opinión, porque Paco me lo pedía por aquí, pero claro, yo decía que esto está volviendo a ser tema de campaña, de precampaña. Es una ley que se instauró en el año 2015, que fue muy polémica y que ha generado pues cambios, corrientes de opinión. Pero vamos a ver, Wendy, ¿qué opinan, qué postura tienen los partidos políticos, los diferentes partidos políticos, con la prisión permanente revisable? Vamos a conocer, Miguel Ángel, las posturas de los diferentes partidos políticos en relación a la prisión permanente revisable, que vuelve a estar de plena actualidad y a pocas semanas para las elecciones generales.
Queremos saber qué opinan los partidos políticos sobre esta condena. El Partido Popular está plenamente a favor de mantener esta pena. Además, pretende ampliarla a otros delitos como aquellos asesinatos en los que no se encuentre el cuerpo, a los pirómanos y a los que ejerzan terrorismo ambiental. Vox da un paso más allá, propone extenderla a más supuestos y exige endurecer el Código Penal para implantar la cadena perpetua sin ningún tipo de posibilidad de reinserción para determinados delitos. Ciudadanos ha cambiado su postura en los últimos años. En 2016 optó por firmar un acuerdo con el PSOE para derogar la prisión permanente revisable por considerarla una medida demagoga y populista. Sin embargo, ahora están a favor de mantenerla y estudiar su ampliación a otros supuestos como en los casos de violadores en serie. En el PSOE siempre han sido muy críticos con esta pena, apostando por su derogación y calificándola de inconstitucional. Sin embargo, para estas elecciones han retirado de su programa la posibilidad de revocarla. Y en Unidas Podemos mantienen su rechazo a la prisión permanente revisable, ya que no la consideran una medida eficaz. Estas son algunas de las posturas de los partidos políticos en relación a la prisión permanente revisable, Miguel. Bueno, pues con esas posturas traslado también la pregunta a la mesa. Paco, me pedías el turno de palabra antes. ¿A favor, en contra? ¿Qué te parece la prisión permanente revisable? Yo creo que la clave no está si personalmente uno está a favor o en contra de la prisión permanente revisable. Yo creo que ambas posiciones son legítimas. Yo tengo una cierta confusión en relación con este asunto. Hay días que me levanto pensando que puede ser una medida correcta y hay días que me parece que es absolutamente anticonstitucional y no se debería aplicar. Por lo tanto, me imagino que eso le pasará a mucha gente. Lo que sí me parece que no tiene ningún sentido es que este se convierta en un tema de debate electoral. En las elecciones no hay que traer este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones, traerlas en las elecciones tiene como objetivo único el despertar las tripas de la gente, el hacer que la gente vote con las tripas y no con la cabeza. Y yo creo que es algo que deberíamos intentar evitar. Y me refiero no solamente a la prisión permanente revisable, sino también a otra serie de medidas que tienen un extraordinario calado emocional y que no deberían de ser objeto de debate electoral. Venga, Carlos, Juan y Esther, venga. Sí, evidentemente lo utilizan para eso cada partido para su propio beneficio. Lo que habría que analizar no es tanto si la prisión permanente revisable sí o no, sino analizar si efectivamente es adecuado el sistema penitenciario que tenemos, si estamos trabajando para la reinserción de los presos, y creo que va por ahí, por donde tenemos que ir, no tanto de si el sistema sí o no, la prisión permanente revisable. Bueno, a mí me gustó mucho la postura de Paco porque no sabía que estabas en la onda de Rivera, de amanecer un día con una postura y otro con otra, pero bueno, eso está bien de todas formas. No sabía cuál es exactamente la onda de Rivera. Que un día piensa una cosa de este tema y otro día otra. Pero mira, no me pasa con este asunto, me pasa con todos. Hay días que pienso que tú eres un tipo muy brillante y otros que pienso que eres un zoquete. O sea que es una cosa que... La duda sabiduría. Yo tengo mis dudas sobre este tema también, pero en cualquier caso creo que... ¿Estás en la onda de Rivera? No, estoy en otra onda, pero bueno, en este programa... Yo tengo una llamada, solo digo para poner un poco... Venga, que nos quedamos sin tiempo. Llamo al orden. Que nos quedamos sin tiempo, venga. No, creo que sería una cadena perpetua camuflada y creo que no sería conveniente. Estoy con la línea de Carlos, hay que ir más al tema de si se reinserta o no. Esther, 10 segunditos. A ver, es un tema muy sensible, sobre todo cuando se coge el caso de una niña a la que han asesinado para hacer política. Eso me parece tan terrible y estoy de acuerdo con los compañeros en el sentido de revisemos si hay las herramientas suficientes, los protocolos adecuados, el personal para poder un poco perdona, Jorge. permitir la reinserción. ¿Alguien conoce, aparte Jorge, que tenemos que irnos. ¿Alguien es que no hay más caso, tiempo. aparte del lute, de alguien que se haya reinsertado? Hazme caso, Jorge, venga. Nosotros tenemos que dejarlo por hoy, por esta semana. Nosotros volvemos el enfoque el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche. ¿Con estos o con otros? Veremos. A ver, ahora pasamos lista y hacemos un poco el ranking de quién se ha portado bien y quién se ha portado mal. Ya saben, buenas noches y nos vemos la próxima semana.